Chamuco Novelas. No olvides suscribirte y activar notificaciones. Capítulo 926. La compensación de Wen Yan. 1. La institución de investigación médica de Wheeling publicó una carta de disculpa. Retiraron lo que dijeron sobre la violación de la práctica y conducta profesional de Jian Jilin. Además, se disculparon públicamente con Jian Jilin y admitieron sus errores. También pidieron el perdón de Jian Jilin. En comparación con otras cartas de disculpa, esta fue mucho más sincera. De repente, hubo mucha discusión en torno a este asunto. Algunas personas especularon que la institución de investigación médica de Wheeling ya no podía soportar la presión de Internet. Después de que Jian Jilin se convirtió en miembro del Hospital Laisen, la mayoría de las personas en Internet optaron por apoyar a Jian Jilin. Esto significaba que la institución de investigación médica de Wheeling se quedó sola. También se especuló que la institución de investigación médica de Wheeling se vio obligada a salir y aclarar la situación. Sin embargo, independientemente de la razón, hubo una carta de disculpa. Esto significó que el nombre de Jian Jilin se limpió por completo. Al mismo tiempo, la institución de investigación médica de Wheeling también pidió al profesor Xu y Chenji que invitaran a Luo Xiwen a regresar. Sin embargo, Luo Xiwen rechazó esta invitación. ¿Por qué volvería si ya me fui? ¿No es un poco estúpido para mí volver? Además, encontré un nuevo lugar para ir. No pienso volver. Al escuchar esto, el profesor Xu y Chenji no tuvieron más remedio que irse decepcionados. Después de eso, el profesor Xu y Chenji visitaron a Jian Jilin. Como Jian Jilin ahora era miembro del Hospital Laisen, no había ninguna posibilidad de que pudieran persuadirla para que regresara a la institución de investigación médica de Wheeling. Sin embargo, trajeron dinero de compensación del instituto. Jilin, este dinero es la compensación por tu pérdida de reputación. También incluye la compensación por el salario que usted haya perdido a causa de su despido improcedente. Jian Jilin negó con la cabeza y respondió: no necesito compensación. Pero, nuestro jefe quería que te diésemos esto. El profesor Xu esperaba que Jian Jilin aceptara la compensación. Aunque ya no podrían ser colegas en el futuro, todavía esperaba que fueran amigos. No lo necesito, respondió Jian Jilin. Su respuesta fue tan directa como siempre. Al escuchar esto, el profesor Xu no tuvo más remedio que irse con Chenji. Después de irse, el profesor Xu informó la situación a Wen Yan. La expresión de Wen Yan se oscureció. No le sorprendió la respuesta de Jian Jilin. Sin embargo, su corazón todavía se volvió pesado. Comprendido. Puedes volver al trabajo. En el patio de una villa en las afueras de Beijing, Jian Jilin y Jian Jichen se enfrentaban actualmente a Wen Yan. Esta villa era significativamente más grande que el lugar que Wen Yan poseía en Beijing. El patio era de estilo oriental y los pabellones eran increíblemente exquisitos. En este momento, Jian Jilin y Jian Jichen se pararon frente a un estanque de carpas. Hermano, parece que alguien nos reveló su información a propósito, dijo Jian Jichen a Jian Jilin. Jian Jichen tenía las manos cruzadas frente a su pecho. Sus ojos estaban ligeramente entrecerrados y había una sonrisa astuta en su rostro. Cuando investigaron la institución de investigación médica de Wheeling, se enteraron de esta villa en las afueras de Beijing. Cuando llegaron, vieron a Wen Yan. Parecía que Wen Yan ya había estado esperando aquí durante mucho tiempo. Aunque estaba sentado en una silla de ruedas, no se asustó en lo más mínimo cuando vio a Jian Jilin y Jian Jichen. Parecía como si hubiera sabido que vendrían. Disculpas por hacerte venir hasta aquí, dijo Wen Yan con voz fría y clara. Tenía un rostro increíblemente hermoso con piel clara, pestañas largas y ojos oscuros. Emitía una sensación inusualmente fría y solitaria. Al escuchar esto, Jian Jichen se rió antes de decir: nos conocemos bastante. No hay necesidad de ser tan educado, ¿verdad? Aunque Jian Jichen y Jian Jilin no estaban directamente relacionados con la familia Wen, habían visto a Wen Yan en algunas reuniones familiares. Por lo tanto, esta no era la primera vez que se reunían. De hecho, no hay necesidad de ser cortés, respondió Wen Yan. Capítulo 927.
La compensación de Wen Yan. 2. Bueno, nunca supe que el jefe detrás de la institución de investigación médica de Wheeling era miembro de la familia Wen. Entonces, ¿qué estás tratando de lograr al intimidar a Jilin? ¿Estás tratando de vengar a tu hermana de la familia Wen? Jian Yichen no se sorprendió en absoluto por este tipo de comportamiento. Después de todo, si alguien le hiciera algo a Jian Jilin, él tampoco se quedaría de brazos cruzados. Sin embargo, sus posiciones estaban destinadas a ser diferentes porque no permitiría que nadie lastimara a Jilin. Al principio, sí. Sin embargo, ahora sé que me equivoqué, explicó Wen. ¿Entendiste mal? Entonces, ¿estás tratando de decirnos que te arrepientes de tus acciones? Jian Yichen preguntó con una sonrisa maliciosa en su rostro. Sí, respondió Wen. Él no negó esto. TCH, ¿y qué si te equivocaste? Jilin estaba herida y afectada. Tus palabras no significan nada, respondió Jian Yichen. No fue amable con Wen. Después de todo, Jian Yichen estaba relacionado con Jian Jilin por sangre. Sin embargo, no estaba relacionado con Wen. Por lo tanto, no había necesidad de ser amable con él. Luego, Jian Yichen se dio la vuelta para preguntarle a su hermano. Hermano, ¿cuántos golpes crees que esta persona puede soportar? Alrededor de la misma cantidad de golpes que tú, respondió Jian Jin después de observar a Wen. Jian Yichen. Era solo una unidad de medida a los ojos de su hermano. ¿Necesitas que lo haga? Jian Jin le preguntó a Jian Yichen. Bueno, esta persona sabe que lo investigamos. También hizo los arreglos para que viniéramos aquí. Por lo tanto, lo más probable es que esté preparado. Creo que muchos de sus hombres están estacionados alrededor de esta villa. Mientras decía esto, Jian Yichen miró a su alrededor en busca de los hombres de Wen. Eso no es un problema, respondió Jian Jin. No le importaba cuántas personas estaban estacionadas dentro de esta villa. Solo le preocupaba si esta persona iba a ser golpeada o yo no. Después de todo, Wen era el primo de Jian Jilin. En cierto sentido, estaban algo relacionados. Por lo tanto, tuvo que contenerse un poco. Wen, no te preocupes. Hay muchos hombres estacionados alrededor. Sin embargo, les dije que no interfirieran. No te detendrán. Vaya. Así que ya planeaste aceptar la ira de ambos. Sí. Parecía que Wen estaba listo para recibir una paliza de Jian Jin y Jian Yichen. O más bien, este fue el propósito de hacer que los hermanos Jian vinieran aquí hoy. Al darse cuenta de esto, Jian Yichen se acercó a Wen con una sonrisa en su rostro. Luego, dio vueltas a su alrededor. Bueno, dinos cuál es exactamente tu propósito. Fuiste tú quien despidió a Jilin. También ensuciaste su nombre y reputación para vengar a Wenru. Sin embargo, ahora, intencionalmente nos filtró su identidad. Sabías que íbamos a visitarte hoy. Cuando haces algo mal, tienes que pagar el precio, respondió Wen. Jian Yichen se rió cuando escuchó esto. Sus cejas estaban arqueadas cuando dijo. Entonces, no puedo dejar que consigas lo que quieres. Al escuchar esto, Wen miró a los ojos de Jian Yichen. Jian Yichen continuó diciendo. Lastimaste a Jilin. Y por lo tanto, deberías hablar con ella tú mismo. ¿Quieres recibir una paliza de nosotros y terminar con esto? De ninguna manera. Wen continuó mirando a Jian Yichen. Jian Yichen. Wen, el dolor físico puede ser tratado. Las cicatrices sanan mucho más rápido que el dolor emocional. Ese tipo de dolor puede tardar 10 o 20 años en mejorar. Por lo tanto, solo decir que te equivocaste no terminará con este incidente. Después de decir esto, Jian Yichen se dio la vuelta y se fue con Jian Jin. Jian Jin le preguntó a Jian Yichen. Espera, ¿no querías golpearlo? Al no darle una paliza, se sentirá peor. ¿Por qué querría hacerlo sentir mejor con unos cuantos golpes? Capítulo 928. La compensación de Wen. 3. Señorita Jilin, por favor firme este contrato. Después de que lo firme, el parque de atracciones Happy Canyon en Beijing le pertenecerá, explicó el abogado a Jian Jilin mientras le entregaba un bolígrafo.
Jian Jilin miró el contenido del contrato. Sin embargo, ella no movió la mano para firmarlo. Parque de atracciones Happy Canton. Una transferencia de propiedad de Wenian. En otras palabras, esto significaba que el propietario actual del parque de diversiones era Wenian. Antes de hoy, era probable que ninguna persona de la familia Wen supiera sobre esto. Después de todo, Wenian estaba parapléjico. ¿Cómo podría una persona que ya no podía caminar poseer un parque de diversiones completo? Además, la institución de investigación médica de Wheeling también estaba bajo su nombre. ¿Cuántos activos poseía Wenian? Si algún día se supiera la verdad, esta noticia sorprendería a todos en la familia Wen. Y ahora, Wenian quería regalarle el parque de diversiones a Jian Jilin. ¿Por qué quieres dármelo? Jian Jilin le preguntó al abogado. Mi cliente dijo que es una compensación, explicó el abogado. No necesito compensación. Pero mi cliente dijo que te gustaba ir a los parques de diversiones cuando eras niño. Por lo tanto, este es su regalo para ti. Yo tampoco necesito regalos. Pero el abogado no esperaba que Jian Jilin se negara a esto de manera resuelta. Después de todo, cuando las personas se encuentran con algo así, ¿no lo aceptarían con gusto? ¿Por qué esta chica era tan diferente? El abogado intentó convencer a Jian Jilin. Señorita Jilin, este es un regalo de su prima. A tu prima le gustaría mucho que aceptaras este regalo. Sin embargo, Jian Jilin aún se negó. Por favor, dígale que no necesito esto. La actitud de Jian Jilin se mantuvo resuelta. Ah, bien. El abogado no tuvo más remedio que tomar el contrato y marcharse. Cuando el abogado regresó a la residencia Wen, repitió las palabras de Jian Jilin a Wenian. Jian Jilin se negó a aceptar su regalo. Cuando Wenian miró el contrato sin firmar, su mano comenzó a apretarse sobre el contrato. Al final, el contrato se arrugó en sus manos. Señor Wen, ¿hay algo más en lo que pueda ayudarte? Preguntó el abogado con cautela. El temperamento de Wenian no era bueno. El abogado sabía de esto. Además, la expresión de su rostro era increíblemente aterradora. Era como si estuviera a punto de comerse a alguien vivo. No hay necesidad. Puedes irte, dijo Wenian mientras trituraba el contrato en sus manos y lo tiraba a la basura. En la oficina del vicepresidente de Sofía, había una mujer de unos 40 años que estaba sentada en una silla. Su apariencia era exquisita y también vestía con estilo. Este era el famoso monstruo en los círculos de la moda. El vicepresidente y diseñador jefe de Sofía, Chen Lu. En este momento, le estaba dando instrucciones a su asistente para que investigara a una mujer llamada Wen Nuan. Vicepresidente, ¿por qué estamos investigando a Wen Nuan? Quiero saber qué tipo de persona es ella. Después de todo, el señor Kevin, el diseñador jefe de XDL, promocionó su nombre. Wen Nuan es realmente muy talentoso. Los diseños que crea también son asombrosos. El asistente creía que Wen Nuan tenía mucho talento. Sin embargo, no fue hasta el punto de que valió la pena el tiempo y el esfuerzo de investigación de su vicepresidente. Sí, ella es bastante talentosa y muy profesional también. Sin embargo, para que el señor Kevin la ascienda de esta manera, sospecho que hay algo más en juego. Tal vez es amistad. ¿Amistad? ¿Qué clase de amistad? Lo miré. Wen Nuan era una madre que se quedaba en casa. Su círculo social estaba limitado a la ciudad de Nguyen. ¿Cómo es posible que ella se conecte con el señor Kevin? Después capítulo 929. Ella es el señor. Kevin y yo hemos sido rivales durante tantos años. Lo conozco bien como persona. Por lo tanto, nunca ayudaría tanto a las personas comunes. Si investigamos a Wen Nuan, es posible que obtengamos información útil. Vicepresidente, sospecha que Wen Nuan está relacionado con el IM. A partir de ahora, solo descubrieron a un miembro central del equipo de investigación y desarrollo de cosméticos médicos de XDL. Esa persona se llamaba Elin. Bueno, no tenemos otras pistas por ahora. Esta es esencialmente la única pista que tenemos. Simplemente sigamos la pista y veamos a dónde nos lleva. Tal vez, esta pista sería un gran avance para ellos.
Después de esto, Chen Lu hojeó los currículos recientes que recibieron. Señaló uno de los currículos y le dijo a su asistente: esta chica llamada Wen Ruo, ¿es ella la que hizo trampa en la última competencia de diseño de joyas? El asistente miró la foto en el currículum antes de responder. Sí, es ella. Déjala venir para una entrevista. Pero vicepresidenta, ¿no hizo trampa en la competencia? ¿Por qué necesitamos una persona así? Bueno, ¿no está relacionada con Wen Nuan? Tal vez podamos descubrir algo de ella. Comprendido. Lo arreglaré ahora mismo. Elim, nuestra compañía rival Sofía te ha estado investigando recientemente. Por favor tenga cuidado. Este mensaje fue enviado por la directora ejecutiva de XDL, Diana. Mientras su competidor investigaba a Lim, los ejecutivos de XDL estaban más nerviosos que la propia Lim. Al leer este mensaje, Jian Jilin respondió rápidamente. Entendido. La reacción de Jian Jilin fue bastante tranquila. Sin embargo, Diana no estaba tranquila. Esto se debió a que simplemente había una relación cooperativa entre ellos y Jian Jilin. Si Jian Jilin estaba dispuesta a trabajar con ellos, también podría trabajar con Sofía. Al principio, Jian Jilin estaba buscando un socio comercial adecuado para comprar su patente de crema para eliminar cicatrices. A partir de ahí, llegaron a una relación comercial de beneficio mutuo. Esto significaba que no había ningún contrato que impidiera que Lim los dejara. Si el Lim quería trabajar con otra empresa, no había nada que pudieran hacer. Y así, Diana envió otro mensaje a Jian Jilin. Lim, definitivamente podemos igualar cualquier condición que Sofía te ofrezca. De acuerdo. Sin embargo, por el momento, no tengo intenciones de cambiar a otro socio comercial. Al leer este mensaje, Diana se sintió increíblemente aliviada. Wen Ruo se acercó para acompañar a la abuela Wen y al abuelo Wen. La abuela Wen estaba increíblemente feliz de hablar con su nieta. Luego, Wen Ruo encontró la oportunidad de mencionar que quería volver y vivir con ellos. La abuela Wen estaba en conflicto cuando escuchó esto. Quería que su preciosa nieta volviera y viviera con ella. Sin embargo, también recordó las palabras de Sai Yun-sen del otro día. Como resultado, no se atrevió a tomar una decisión fácilmente. Wen Ruo, preguntémosle a tu padre cuando regrese a casa. Abuela, incluso si mis padres se separan, sigo siendo tu nieta, ni siquiera se me permite regresar a casa ahora. Wen Ruo dijo mientras se ahogaba con sus palabras. La abuela Wen suspiró antes de responder. Wen Ruo, espera un poco más. Espera a que todos se olviden de ese incidente. Cuando eso suceda, puedes volver y vivir con nosotros. Lo que Wen Ruo le hizo a Jian Jilin sucedió no hace mucho. Desde que el maestro Shen abrió la boca, la familia Wen ya no se atrevió a desafiar sus palabras. Abuela, Wen Ruo, por favor sea comprensivo. Debes saber que Jilin no solo es tu prima, sino que también es la prometida del maestro Shen. Esas cosas que Wen Ruo le hizo a Jian Jilin ya no eran solo un asunto entre la familia Wen y la familia Jian. También involucró a la familia Sai. Capítulo 930. Demasiado tarde para arrepentimientos. 1. Después de entender las palabras de la abuela Wen, el estado de ánimo de Wen Ruo alcanzó su punto más bajo. Ella asumió que si reconocía su error y actuaba bien con sus abuelos definitivamente estarían de acuerdo con su pedido. Sin embargo, no esperaba que sus abuelos le tuvieran miedo al maestro Shen. Y debido a ese miedo, no se atrevieron a dejarla volver a vivir en la residencia Wen. Cuando Wen Ruo pensó en Sai Yun-sen, sintió como si 1.000.000 de hormigas se arrastraran sobre su corazón. ¿Por qué Jian Jilin estaba protegida por una persona así? ¿Por qué fue Jian Jilin quien recibió amor y atención? Mientras la abuela Wen hablaba con Wen Ruo, Wen Yan bajó las escaleras. En el pasado, cuando Wen Ruo veía a Wen Yan, ella lo saludaba, fingía actuar bien y lo llamaba hermano Wen Yan. Sin embargo, como estaba expuesta, Wen Ruo ya no siguió fingiendo frente a Wen Yan. No había necesidad de que ella se preocupara por un lisiado. Wen Yan, ¿has salido a caminar hoy? La abuela Wen le preguntó a su nieto. Estaba bastante preocupada por él. Su nieto tuvo una vida difícil. Un solo accidente automovilístico arruinó por completo su futuro.
En el pasado, la personalidad de Wen Yan era optimista y alegre. Sin embargo, después del accidente automovilístico, se volvió increíblemente antisocial. Hoy viene un amigo, respondió Wen Yan. Ni un solo desliz de emoción se podía escuchar en su voz. Amigo. Eso es genial, dijo la abuela Wen. Una sonrisa de alivio apareció en su rostro cuando escuchó esto. Todos estos años, su nieto se encerró en su habitación. Rara vez se mantuvo en contacto con el mundo exterior. Y por lo tanto, era raro para ella escuchar que él tenía amigos. Cuando Wenru escuchó esto, pensó. Wen Yan. ¿Qué amigos tendría? El tipo se encerró en su habitación todo el día. En este momento, un sirviente de la familia Wen entró para informar que una persona que decía ser amiga del joven maestro Wen Yan estaba en la puerta de su casa. Wen Yan le pidió al sirviente que invitara a la persona a entrar. Tanto la abuela Wen como Wenru tenían curiosidad por ver al amigo de Wen Yan. Sin embargo, estaban increíblemente confundidos cuando lo vieron. Esta persona no era él. Recientemente, la abuela Wen y Wenru habían estado prestando atención a las noticias de la institución de investigación médica de Wheeling. Aunque no sabían mucho sobre los miembros de la institución de investigación médica de Wheeling, habían visto a varios de ellos en las noticias. Por lo tanto, reconocieron a la persona frente a ellos. No era otro que el profesor Xu de la institución de investigación médica de Wheeling. En el momento de la conferencia de la Federación Internacional de Medicina, el profesor Xu estuvo presente como representante de la institución de investigación médica de Wheeling. Como Wenru y su madre estaban presentes ese día, sus ojos definitivamente no estaban equivocados. Wen Yan, ¿eres amigo del profesor Xu? La abuela Wen preguntó sorprendida. ¿Cuándo se hizo amigo su nieto de alguien de la institución de investigación médica de Wheeling? Hola, abuela Wen, el señor Wen Yan es en realidad mi jefe, explicó el profesor Xu. ¿Jefe? La abuela Wen repitió con incredulidad. ¿Cuándo se convirtió su nieto en el jefe del profesor Xu? Wenru estaba aún más sorprendido. ¿Wen Yan era el jefe del profesor Xu? ¿Qué está pasando? Abuela Wen. Entonces, si eres su jefe, ¿no eres el dueño de la institución de investigación médica de Wheeling? El profesor Xu sonrió y dijo. Sí, el señor Wen Yan es dueño de la institución de investigación médica de Wheeling. Una vez que se hizo esta declaración, la abuela Wen y Wenru quedaron completamente estupefactos. ¿Cómo fue esto posible? Wen Yan siempre se quedó en casa. Ni siquiera salió de casa. ¿Cómo podía ser tan capaz? Incluso a la abuela Wen le resultó algo difícil aceptar este hecho impactante. Wenru estaba completamente incrédulo. Wen Yan, ¿es esto cierto? ¿Realmente eres el dueño de la institución de investigación médica de Wheeling? La abuela Wen le preguntó a Wen Yan. Capítulo 931. Demasiado tarde para arrepentimientos. 2. Sí, respondió Wen Yan. Pero, tartamudeó la abuela Wen. Ella no sabía qué decir. En ese momento, innumerables preguntas llenaron la mente de la abuela Wen. ¿Su nieto era dueño de la institución de investigación médica de Wheeling? Después de mucho tiempo, la abuela Wen preguntó. ¿Cuándo comenzó la institución de investigación médica de Wheeling? ¿Por qué nunca me mencionaste esto? El año después de mi accidente automovilístico. Quería curarme. Pero en ese entonces, Wen Yan solo tenía 17 años. En el momento en que se negó a salir, Wen Yan logró establecer una institución médica tan increíble para ayudarlo a recuperarse. Entonces, la abuela Wen preguntó. Pero, ¿de dónde sacaste el dinero? La institución de investigación médica de Wheeling no era un negocio rentable. En cambio, costaba mucho dinero mantenerlo. Durante su establecimiento, esencialmente quemaba dinero todos los días. Incluso hoy, su investigación no fue suficiente para llegar a fin de mes. Por lo tanto, el dinero secreto de Wen Yan definitivamente no fue suficiente para respaldar un gasto tan grande. Hice algunos negocios. La respuesta de Wen Yan fue bastante vaga. Hizo que pareciera que solo estaba administrando una pequeña empresa. Sin embargo, si tuviera una pequeña empresa y obtuviera una pequeña ganancia, de ninguna manera podría apoyar a una institución de investigación de este tipo.
La abuela Wen se tomó bastante tiempo para digerir esta noticia. Por otro lado, Wen Ruo se quedó callado. No pudo aceptar el hecho de que Wen Yan era dueño de la institución de investigación médica de Wiling. Entonces, Jilin fue despedida de la institución hace un tiempo. ¿A qué se debió todo eso?, preguntó la abuela Wen. Eso era un malentendido. Entendí mal algo y la despedí por error, respondió Wen Yan. Las palabras de Wen Yan fueron como una espina afilada en el corazón de Wen Ruo. Wen Yan era dueño de la institución de investigación médica de Wiling. Wen Yan despidió a Jian Jilin. Después y luego, más tarde, Jian Junmo la tendió una trampa. La hizo decir esas palabras frente a Wen Yan. Por eso la institución de investigación médica de Wiling publicó una carta de disculpa a Jian Jilin. En ese momento, Wen Ruo se dio cuenta de que el despido de Jian Jilin de la institución de investigación médica de Wiling era la venganza de Wen Yan por ella. Sin embargo, todo fue arruinado por Jian Junmo. Wen Ruo abrió mucho los ojos y miró a Wen Yan una vez más. Esta vez, su expresión cambió. Remordimiento, pánico, miedo y muchas otras emociones se reflejaron en su rostro. Sin embargo, de todas estas emociones, el arrepentimiento fue el que más apareció. ¿Quién hubiera pensado que Wen Yan era tan capaz? Los ojos de Wen Yan absorbieron la reacción de Wen Ruo. Las comisuras de su boca se juntaron y revelaron una sonrisa burlona. Abuela Wen. Un malentendido. Entonces, ¿se aclara el malentendido ahora? Wen Yan. Sí, lo es. Sé que alguien preparó esto deliberadamente. Abuela Wen. Entonces, debes recordar disculparte con Jilin. También debes compensarla. Este no es un asunto menor. Lo haré, respondió Wen Yan. Mientras decía esto, su mirada helada cayó sobre el cuerpo de Wen Ruo. Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Wen Ruo. Por primera vez en su vida, Wen Ruo temía a su prima lisiada. Bajo la atenta mirada de Wen Ruo, Wen Yan presionó un botón en su silla de ruedas y volvió arriba. El profesor Xu también siguió a Wen Yan y se fue. Wen Ruo se quedó en la sala de estar. Estaba llena de arrepentimiento. Si hubiera sabido la identidad de Wen Yan, definitivamente no lo habría tratado como un lisiado común. Se perdió una oportunidad tan buena. Capítulo 932. Partido 1. El maestro Shen ha estado de mal humor últimamente. Xingwei dijo mientras le preguntaba con cautela a An Mengyu. Sí, él es. Recibió una multa de la policía de tránsito, respondió An Mengyu. ¿Qué? Si puedo preguntar, ¿fue esa multa una multa de 50 o 500 millones de dólares? 50 dólares. Espera, no me digas que el maestro Shen ha estado molesto durante unos días porque lo multaron con 50 dólares, no, el punto no es la multa de 50 dólares. El punto es que la policía de tránsito emitió esta multa justo cuando nuestra cuñada estaba a punto de besar al maestro Shen. ¿Eh? Nuestra cuñada iba a ofrecer un beso por primera vez. Sin embargo, fue interrumpida por la policía de tránsito. ¿Y luego qué pasó? Bueno, no pasó nada. Después de que Sai Yunsen y Jian Jilin abandonaron la residencia Wen, mientras él la ayudaba, Sai Yunsen le pidió a Jian Jilin que lo besara. Sin embargo, el beso fue interrumpido por la policía de tránsito. Ah, ese es un boleto costoso. No es de extrañar que el maestro Shen esté molesto, respondió Xingwei. Sai Yunsen sostenía un bloque de madera en su mano izquierda y un cuchillo para trinchar en su mano derecha. Actualmente estaba deseando el bloque de madera. Parecía como si estuviera deseando a una persona. Para ser más específicos, estaba tallando a una mujer. Sin siquiera mirar el rostro de la mujer, Xingwei y An Mengyu sabían a quién estaba tallando Sai Yunsen. Después de un tiempo, Sai Yunsen estaba a punto de terminar. An Mengyu aprovechó esta oportunidad para hablar con Sai Yunsen. Maestro Shen, analizamos el equipo de investigación y desarrollo de XDL. Esta es la información que hemos encontrado hasta ahora. Sai Yunsen hojeó la información antes de decir. Elim. Levantó la cabeza y sus ojos parecían inquisitivos y juguetones. Sí, Elim. Esto es todo lo que hemos encontrado hasta ahora, respondió An Mengyu. Sai Yunsen se recostó en su silla y una de sus manos apoyó su sien.
Una sonrisa malvada apareció en su rostro. En la información que acaba de hojear, el diseñador jefe de XDL, el señor Kevin, supuestamente iba a volar a Beijing mañana por la noche. Decía que el señor Kevin se encontraría con el IM en el restaurante Angin Gardens. Como diseñador jefe de XDL, la agenda del señor Kevin siempre estaba llena. Si se tomó el tiempo para conocer a alguien, esta persona definitivamente era muy importante para XDL o para él personalmente. Por lo tanto, si Tsai Yun-sen quería confirmar si el IM de XDL era su prometida, mañana por la noche era una gran oportunidad. Xinwei. Bueno, si atrapamos a un ladrón, lo atrapamos con los bienes robados. Si estamos atrapando a una pareja en el acto, tenemos que atraparlos a ambos. Vamos a atrapar a nuestra cuñada mañana. Al escuchar esto, An Mengyu miró a Xinwei. Ah, dijo Xinwei mientras se apagaba. Se dio cuenta de que sus palabras de ahora no eran del todo correctas. No es atrapar a una pareja en el acto y entonces, ¿irían al restaurante Angin Gardens mañana por la noche? Si realmente es Jian Jilin, luego, se quitaría otro chaleco y estaba un poco ansioso por esto, la sonrisa en el rostro de Tsai Yun-sen se hizo cada vez más obvia. Cuando An Mengyu y Xinwei vieron la sonrisa malvada en el rostro de Tsai Yun-sen, no pudieron evitar pensar en el beso que Tsai Yun-sen perdió debido a la policía de tránsito. Quitarse otro chaleco no compensaría eso. Dian envió otro mensaje a Jian Jilin. Cariño, además de los competidores de XDL, hay otra organización que te está investigando. La organización se llama Harmony League. Por lo tanto, hemos tendido una trampa. Filtramos deliberadamente la noticia de que el señor Kevin se reunirá con usted en el restaurante Angin Gardens esta noche. Era bastante normal que los competidores de XDL sintieran curiosidad por la identidad de Lin. Pero, ¿cuál fue el origen de la Liga de la Armonía? ¿Y por qué estaban investigando el IM? Capítulo 933. Partido 2 fue otro competidor. ¿O estaban conspirando para algo más? La última vez, Feng Wei también le había dado a Jian Jilin información similar. Esto significaba que la otra parte no la estaba investigando por capricho. Diana continuó enviando mensajes a Jian Jilin. Cariño, no te preocupes por eso. Eliminaremos todos los peligros potenciales para usted. Como XDL estaba preocupado de que la otra parte pudiera causar daño a Jian Jilin, decidieron tomar la iniciativa para exponer a la otra parte. Jian Jilin hizo una pausa por un momento antes de enviar otro mensaje. Envíenme información relevante sobre la Liga de la Armonía. Un minuto después, Jian Jilin recibió una copia de la información en su teléfono. Esta era toda la información que habían descubierto hasta el momento. La Harmony League era una alianza comercial recién establecida. En comparación con la alianza de lealtad que fue dirigida por la familia Tsai, el tiempo de establecimiento de la Liga de la Armonía se consideró bastante corto. A diferencia de la naturaleza discreta de Loyalty Alliance, las acciones de Harmony League no se parecían en nada a su nombre. En cambio, actuaron con decisión y descaro. En solo 3 años, lograron alcanzar un nivel de poder que ninguna empresa o industria podía subestimar. Parecía como si estuvieran creando una nueva fuerza en Beijing, donde la familia Qin y Tsai habían sido previamente dominantes. Sin embargo, no todos sabían mucho sobre los miembros de la Liga Armonía. Todo el mundo solo sabía que había un número considerable de personas trabajando para la Liga de la Armonía. Además, había un equipo de inversión profesional que podía manipular fácilmente los mercados financieros. ¿Por qué una alianza comercial de este tipo estaba interesada en Jian Jilin? XDL no podía entender la situación. Sin embargo, podrían causarle problemas a Jian Jilin. Y por lo tanto, era mejor tratar con ellos lo antes posible. El restaurante Angin Gardens era un restaurante que tenía características bastante distintivas. El restaurante estaba ubicado en la azotea de un edificio de 22 pisos. Su techo y alrededores estaban hechos de vidrio. Además, el restaurante se llenó de flores. Había flores de todo tipo de valiosas variedades. Por ejemplo, había orquídeas, peonías y suculentas exóticas. Además de ser un destino privilegiado para las citas, este lugar también era un refugio para muchos amantes de las flores.
El restaurante solo estaba abierto por la noche. Durante el día, se reservaba para que crecieran las plantas. Además, si era un día claro, todos podían ver la noche estrellada sobre la bulliciosa ciudad de Beijing. Fue bastante romántico. Como este restaurante requería reservaciones con 2 meses de anticipación, era difícil predecir si estaría soleado o lluvioso esa noche. Por la noche, el señor Kevin se presentó en el restaurante a tiempo. Reservó un escritorio en el borde mismo del restaurante. Esto significaba que podía ver las estrellas arriba y también las luces de la ciudad abajo. Esta vez, para atraer a las personas que investigan a Jian Jilin, el señor Kevin hizo todo lo posible para hacerlo él mismo. Por otro lado, An Mengyu también llegó al restaurante. Se sentó en una mesa a más de 10 metros del señor Kevin. Para no llamar la atención, también trajo consigo a una compañera. An Mengyu tenía auriculares inalámbricos Bluetooth en un oído. Esto le permitió mantenerse en contacto con Tsai Yun-sen y los demás. Tsai Yun-sen también dispuso que otras personas estuvieran estacionadas dentro del restaurante. Esto significaba que Tsai Yun-sen podía recibir información de ellos en todo momento. En este momento, el propio Tsai Yun-sen estaba en la oficina de su empresa. En un monitor, estaba recibiendo mensajes de sus subordinados y hombres. Por otro lado estaba su interfaz de chat con la Asociación Matemática de Eddington. En el pasado, Tsai Yun-sen básicamente jugaba con todo. Por supuesto, esto incluía las matemáticas. Para él era una forma de matar el tiempo. Por aburrimiento, se unió y se convirtió en miembro de la Asociación Matemática de Eddington. A la gente de esta asociación le apasionaba dar respuesta a todo tipo de problemas matemáticos. A menudo, estos problemas no habían sido respondidos hasta ahora. Capítulo 934. Partido 3. En los últimos 2 años, Tsai Yun-sen había sido menos activo en la asociación. Había estado tramando cosas más interesantes. Sin embargo, un amigo con el que solía quedarse despierto toda la noche resolviendo problemas se le acercó hoy. Y así, Tsai Yun-sen decidió tener una breve conversación con ellos. La voz de An Mengyu se podía escuchar desde los auriculares de Tsai Yun-sen. An Mengyu. Maestro Shen, el ambiente de este restaurante es bastante bueno. El señor Kevin merece ser llamado un pez gordo en la industria de la moda. Sus gustos son asombrosos. Si una chica joven fuera invitada aquí, definitivamente se sentiría atraída por él. Xingwei. Aunque el señor Kevin no es tan joven, es todo un caballero. Tiene el encanto de un hombre maduro. Muchas chicas jóvenes se sienten atraídas por ese tipo de hombre. Tsai Yun-sen. No tiene nada mejor que hacer. Mientras decía esto, Tsai Yun-sen le dijo que traería su conejito a este restaurante en el futuro. Su conejo probablemente disfrutaría de la atmósfera y el entorno del restaurante. An Mengyu. Tos y no y estamos atentos. Sin embargo, por ahora, el IN no ha aparecido. Justo ahora, vi al vicepresidente de Sofía. Estoy bastante seguro de que su nombre es Chen Lu. Me pregunto si esto es una coincidencia. Tsai Yun-sen. No te distraigas. An Mengyu. No se preocupe, maestro Shen. Lo estoy vigilando. Tan pronto como aparezca nuestra cuñada, nuestras cámaras se fijarán en ella. No habrá brechas en la cobertura. En otro rincón del restaurante, Chen Lu, la vicepresidenta y diseñadora en jefe de Sofía, estaba allí con su asistente. También estaban observando de cerca la mesa del señor Kevin mientras esperaban la aparición del misterioso Lin. Vicepresidente, ya pasó la hora. ¿Por qué el Lin no ha aparecido todavía? Espera un poco más. Ya que es una reunión con el señor Kevin, el Lin definitivamente aparecerá. Sin embargo, Chen Lu también se sintió un poco ansioso. Esta oportunidad no fue fácil de encontrar. Después de otra media hora, el IN todavía no aparecía. En ese momento, el señor Kevin respondió una llamada telefónica. Después de eso, se apresuró a dejar su asiento. Xingwei. Maestro Shen, el señor Kevin entró al hotel debajo del restaurante. Entró en la suite presidencial con una mujer. El piso debajo del restaurante Anjin Gardens era un hotel. An Mengyu. ¿Viste quién era la mujer? Xingwei. No pude ver su rostro.
Sin embargo, su cuerpo era delgado y no era alta. Además, su cabello era bastante largo. Se parece a nuestra cuñada y An Mengyu. No digas tonterías. Si nuestra cuñada quisiera hablar de algo, simplemente hablaría del asunto en el restaurante. ¿Por qué entraría en una habitación de hotel? Xinwei. Pero, el señor Kevin realmente entró en la habitación con una mujer. An Mengyu. No estés tan ansioso. Ni siquiera sabemos si Elim es nuestra cuñada. A partir de ahora, solo sentían que la probabilidad de que Elim fuera su cuñada era bastante alta. Xinwei. Así es. Maestro Shen, no esté ansioso. Nuestra cuñada definitivamente no entraría en una habitación de hotel con otro hombre. Ese es el caso incluso si el hombre es increíblemente atractivo como el señor Kevin. An Mengyu. Xinwei, si dejaras de hablar de vez en cuando, no pensaría que eres mudo. En ese momento, Xinwei se dio cuenta de que había dicho algo incorrecto nuevamente. Xinwei. Entonces sí, ¿dónde está el maestro Shen? ¿Por qué no responde? Mientras se preguntaba sobre esto, se escuchó un rugido de sus auriculares. Parecía que el maestro Shen estaba conduciendo. Al enterarse de esto, el maestro Shen ya no podía quedarse quieto en su oficina. 15 minutos después, Sai Yunsen apareció frente a An Mengyu. ¿Cuánto tiempo han estado adentro? Preguntó Sai Yunsen. Los músculos del hermoso rostro de Sai Yunsen estaban tensos. La mirada era bastante aterradora. 15 minutos y los dos aún no habían salido. Sin embargo, An Mengyu no se atrevió a acercarse a la habitación. Además, la vigilancia del hotel solo estaba disponible en el pasillo. No sabían lo que estaba pasando dentro de la habitación del hotel. Capítulo 935. Engañado. Abre la puerta, ordenó Sai Yunsen. La voz de Sai Yunsen era más fría que de costumbre. An Mengyu. Pero maestro Shen, podríamos estar, sin darnos cuenta alertando al enemigo, además, mi cuñada no es ese tipo de persona, debe haber algún tipo de malentendido aquí. De hecho, Jian Jilin no era ese tipo de mujer. Sin embargo, ella era fácil de engañar. Sai Yunsen sabía mejor que nadie que su conejito era inteligente en todo lo que no fuera en las interacciones y relaciones humanas. Cuando se trataba de interactuar con la gente, era fácil de persuadir y era súper crédula. Señor Kevin. Era un zorro milenario. Su conejito no sería capaz de luchar contra ese zorro astuto. Abre la puerta, repitió Sai Yunsen. Su voz estaba llena de un aura asesina. Al escuchar esto, An Mengyu y Xinwei hicieron lo que se les dijo apresuradamente. Ya podían imaginar la escena frente a ellos si Elim fuera realmente su cuñada. Sería absolutamente aterrador. An Mengyu comenzó a rezar en silencio en su corazón. Por favor, no dejes que Lim sea su cuñada. Elim no debe ser su cuñada. De lo contrario, habría un río de sangre esta noche. El maestro Shen era típicamente tranquilo y sereno. Sin embargo, cuando se trataba de asuntos relacionados con Jian Jilin, se enojaba fácilmente y reaccionaba rápidamente. Dentro de la suite presidencial, el señor Kevin estaba bebiendo de una copa de vino tinto. Había una mujer acostada en la cama. La silueta de la mujer y la vista desde atrás parecían algo similares a Jian Jilin. Sin embargo, esto solo era aplicable a la silueta de la mujer y la vista desde atrás. De frente, no se parecía en nada a Jian Jilin. El señor Kevin estaba haciendo videollamadas con alguien. Jian Jilin estaba al otro lado de la videollamada. Mientras conversaba con Jian Jilin, la puerta de la suite presidencial se abrió de repente. La puerta fue abierta por alguien que tenía la tarjeta magnética multiusos del hotel. El señor Kevin miró hacia la puerta con sorpresa. ¿No se suponía que estas personas debían estar esperando afuera? ¿Por qué irrumpieron? Este no era el guión que esperaba. En su idea preconcebida, durante el tiempo que él y Elim permanecieron en esta habitación, estas personas estarían esperando afuera. Esto les daría a sus hombres mucho tiempo para investigar la identidad de las personas que los habían estado investigando. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué están haciendo, chicos? Dijo el señor Kevin mientras se ponía de pie para confrontar a las personas que entraban corriendo por la puerta. Sin embargo, ignoraron al señor Kevin.
En cambio, corrieron directamente a la cama para levantar a la mujer que vestía ropa de dormir. En el momento en que la mujer fue levantada, los corazones de An Mengyu y Xingwei llegaron a sus gargantas. El rostro de Sai Yunsen estaba increíblemente tenso. Sus labios estaban fruncidos en una línea recta. El ambiente era tan tenso que la gente podía asfixiarse. Sin embargo, cuando la mujer reveló su rostro, todos dejaron escapar un suspiro de alivio. No era su cuñada. Gracias a los dioses. Entonces, el señor Kevin preguntó, ¿quiénes son ustedes? ¿Por qué irrumpieron en mi habitación? Después de darse cuenta de que era un malentendido, Xingwei y An Mengyu se relajaron. An Mengyu. Señor Kevin, ¿has venido hasta aquí para una cita amorosa? Al escuchar esto, el señor Kevin entrecerró los ojos. Luego, dijo. Entonces, ¿están aquí por el Im? An Mengyu. ¿Podrías decir eso? Señor Kevin. Si no me equivoco, el de allí debería ser el maestro Shen de la familia Sai, ¿verdad? Debido a su relación con Jian Jilin, el señor Kevin reconoció a Sai Yunsen. Sin embargo, tenía que actuar como si no estuviera muy familiarizado con él. Luego, el señor Kevin miró a los hombres de Sai Yunsen que habían irrumpido en la habitación. Reconoció los patrones decorativos en su ropa. La Liga de la Armonía. Parece que la Liga de la Armonía tiene conexiones con la familia Sai. La mirada en los ojos de Sai Yunsen siguió siendo hostil cuando dijo, perdón por molestarlo, señor Kevin. El señor Kevin se rió antes de decir, bueno, ¿viste todo esto bien? Cuando se hizo a un lado, reveló la computadora detrás de él. El bello rostro de Jian Jilin se mostró en la pantalla de la computadora. Capítulo 936. Estará arrodillado sobre tablas de lavar. A través de la cámara de la computadora portátil, Jian Jilin podía ver claramente a las personas que se encontraban actualmente en la habitación del señor Kevin. Podía ver a Sai Yunsen, An Mengyu, Xingwei y sus hombres. En el momento en que vieron a Jian Jilin, toda la suite presidencial se quedó en silencio. ¡Oh Dios mío! Su cuñada. La sonrisa en el rostro del señor Kevin permaneció muy brillante. Maestro Shen, ¿podría decirme por qué sus hombres de la Liga de la Armonía están investigando a la señorita Elim de XDL? ¿No confías en ella? ¿O estás conspirando para algo más? De repente, el asunto se volvió bastante complicado. Los ojos brillantes y cristalinos de Jian Jilin estaban fijos en Sai Yunsen. Su rostro no parecía enojado ni feliz. An Mengyu y Xingwei miraron nerviosamente a Sai Yunsen. En el último minuto, la expresión de Sai Yunsen había cambiado. Escucha mi explicación, le dijo Sai Yunsen a Jian Jilin a través de la videollamada. Jian Jilin dijo mientras continuaba mirándolo. Vuelvo ahora mismo. Espérame. Entonces, Sai Yunsen se dio la vuelta para irse. Sai Yunsen dejó atrás a An Mengyu y Xingwei. Los dos se miraron. Estaban algo inseguros de qué hacer. ¿Qué estaban destinados a hacer ahora? El maestro Shen no les dijo nada antes de irse. Esto fue bastante incómodo y los rostros de An Mengyu y Xingwei estaban llenos de vergüenza. Después de que Sai Yunsen se fue, el señor Kevin no pudo evitar comentar. Ah, debe ser agradable ser joven. Luego, Xingwei le susurró a An Mengyu. ¿Crees que el maestro Shen se arrodillará en una tabla de lavar una vez que llegue a casa? Disparates. Eso es imposible. El maestro Shen nunca se arrodillaría sobre una tabla de lavar, respondió An Mengyu con certeza. Hoy en día, ¿quién tiene tablas de lavar en casa? Sin embargo, es posible que probablemente se arrodille sobre un teclado. Cuando Sai Yunsen llegó a casa, las luces de su apartamento estaban encendidas. De vuelta en la habitación del hotel, Sai Yunsen notó que el fondo del video de Jian Jilin era su sala de estudio. Y así, Jian Jilin debería estar en su estudio. Cuando Sai Yunsen entró en la sala de estudio, vio una figura delicada inclinada sobre un escritorio. Estaba ocupada en el trabajo. La videollamada con el señor Kevin aún no se había apagado. Sai Yunsen se acercó para finalizar la videollamada. Lo que sucedió hace un momento, ¿me estás investigando? Preguntó Jian Jilin. No había señales de infelicidad o ira en su bello rostro.
MMMM. ¿Por qué? La voz de Jian Jilin era burlona pero no enojada. La crema para eliminar cicatrices. ¿Recuerdas qué? Por supuesto. Recuerdo cada cosa que haces. Mientras decía esto, Sai Yunsen se arremangó. Sin cicatrices. Esto fue porque escuchó sus palabras. Él obedientemente aplicó la crema para quitar cicatrices después de que sus heridas sanaron. Los dedos de Jian Jilin tocaron suavemente la parte superior del brazo de Sai Yunsen. Las yemas de sus dedos recorrieron su suave piel. De hecho, no había cicatrices. Sai Yunsen. En ese entonces, quería cooperar contigo. Sin embargo, me dijiste que no podías por el momento. En cambio, fuiste a cooperar con XDL. Se podía escuchar un poco de amargura en la voz de Sai Yunsen. Al escuchar esto, Jian Jilin respondió. Te fuiste. Te fuiste sin siquiera despedirte. Ni siquiera se me permitió verte. Después de todo, alguien desapareció de su vista. Este comentario resultó en la derrota total de Sai Yunsen. Mi error, respondió Sai Yunsen. Luego, agregó. Solo quería confirmar que el IM eras tú. Soy yo, respondió Jian Jilin. No tenía intenciones de ocultarle esto a Sai Yunsen. Después de todo, nunca trató deliberadamente de ocultarle nada a Sai Yunsen. ¿Y tienes alguna pregunta que quieras hacerme? ¿Sobre la Liga de la Armonía? ¿Cuándo estableciste la Liga de la Armonía? Preguntó Jian Jilin. Hace 3 años. Después de separarme de ti, respondió Sai Yunsen. ¿Por qué? Porque, hay alguien a quien quiero proteger, dijo Sai Yunsen mientras miraba a los ojos de Jian Jilin. Capítulo 937. El nombre fue elegido al azar pero ya tienes la alianza de lealtad. Eso no es lo mismo. Hay podredumbre en la alianza de lealtad que no puedo cambiar. La alianza de lealtad se trata más de preservar los logros de las generaciones anteriores. Por otro lado, la Liga de la Armonía se centra en el pionerismo. Además, necesito algo más que una simple alianza comercial. ¿Por qué se llama Liga de la Armonía? El nombre no parecía encajarles bien. Bueno, lanzar dardos decidió el nombre. El proceso de selección del nombre fue esencialmente aleatorio. Sai Yunsen y los demás seleccionaron un montón de palabras que sonaban bastante bien. Luego, pegaron las palabras en la pared antes de que Sai Yunsen y An Mengyu lanzaran un dardo cada uno. Cuando las dos palabras se juntaron, obtuvieron la palabra armonía. Fue increíblemente aleatorio. Después de que terminaron de hablar sobre estos asuntos, Sai Yunsen miró a su prometida. Sus ojos estaban ligeramente teñidos de deseo. Jilin, ¿todavía me debes algo del otro día? ¿Qué? Ese día fuimos interrumpidos por la policía de tránsito y Jian Jilin recordó de repente. Señor. Kevin todavía me está esperando, respondió Jian Jilin. Luego, ella se apresuró a salir corriendo. Aunque los conejos tenían patas cortas, eran bastante rápidos cuando corrían. El mayor ganador de hoy no fue el señor Kevin, ni Sai Yunsen, ni Jian Jilin. En cambio, fue el vicepresidente de Sofía, Chen Lu. Después de que Sai Yunsen corrió a la habitación del señor Kevin, Chen Lu también recibió información sobre Lin. Parecía que Lim era la hija de Wen Noan y la prometida de Sai Yunsen. También fue una famosa cirujana que se incorporó recientemente al hospital Laisen. Debería haber sabido que era ella. Cosméticos médicos, doctor, Wen Noan y ahora, todas las pistas se han conectado, dijo Chen Lu. Luego, recitó el nombre de Jian Jilin. Jilin, realmente debería haberme dado cuenta de esto antes. Vicepresidente, todavía necesitamos entrevistar a Wen Ruo. Después de todo, él y Wen Ruo son primos. Tal vez sea útil mantenerla. Chen Lu. Por supuesto que no. Wen Ruo robó los diseños de Wen Noan. Esto probablemente significa que los dos tienen una mala relación. Además, si el Lim quisiera hacer famoso a Wen Ruo, lo habría hecho cuando ayudó a su madre. Luego, Chen Lu continuó hablando. Solo quería entrevistar a Wen Ruo para obtener información de ella. Ahora que sé la respuesta, ya no sirve para nada. Además, quiero ganarme a Jian Jilin.
Si me quedo con Wenruo, ¿no está haciendo que la situación sea difícil para Jian Jilin? No soy tan estúpido. La asistente de Chen Lu entendió de inmediato sus palabras. Entendido, entonces la entrevistaré mañana. Luego, Chen Lu le dijo a su asistente: vigila el horario de Jian Jilin para los próximos días. Quiero tener la oportunidad de conocerla formalmente. Para ganársela a su compañía, Jian Jilin primero debe gustarle. Asistente. Entendido. Wenruo asumió que tenía otra oportunidad. Como resultado, fue con confianza a Sofía para una entrevista. Sin embargo, fue bombardeada con preguntas difíciles. Fue muy vergonzoso para ella. Al final de la entrevista, Wenruo dejó la sucursal de Beijing de Sofía en un estado de desesperación. En todas sus entrevistas hasta ahora, era la primera vez que había recibido un golpe así. Después de regresar a casa, Wenruo lloró mucho. Cai Qingyue no pudo hacer nada. No pudo ayudar a su hija. Como resultado, solo podía consolar a su hija. Ella le dijo que no se tomara el asunto a pecho. Sin embargo, ¿cómo fue esto posible? Como resultado, Wenruo lloró bajo sus sábanas durante todo un día. Para su entrevista con XDL, pudo responder todas las preguntas. ¿Por qué estaba tan abrumada hoy? Además, recordó la forma en que su entrevistador la miró. Era una mirada de disgusto. Como resultado, Wenruo se sintió increíblemente humillado. Capítulo 938. Celos que se propagan locamente. 1. Cuando la abuela Wen era joven, era una diseñadora famosa en la industria de la moda. La maestra de Chen Lu y la abuela Wen estaban algo conectadas. Y así, Chen Lu usó esta razón para visitar a la abuela Wen. La abuela Wen estaba bastante sorprendida por la visita de Chen Lu. Después de todo, Chen Lu tenía muchos logros bajo su nombre. Además, fue vicepresidenta y jefa de diseño de Sofía. Se las arregló para alcanzar alturas que incluso la abuela Wen no pudo alcanzar. Y así, la abuela Wen no entendía por qué Chen Lu la visitaba. ¿Fue realmente porque era amiga del maestro de Chen Lu? Cuando Chen Lu visitó la residencia Wen, Wenruo también estuvo presente. Esto no fue una coincidencia. Cada vez que Wenruo estaba libre, regresaba a la residencia Wen. Por lo tanto, sin importar quién visitara la residencia Wen, había una alta probabilidad de conocer a Wenruo. En el momento en que Wenruo vio a Chen Lu, su mente se llenó de dudas. Este era Chen Lu, el diseñador jefe de Sofía. Esta mujer había sido portada de revistas de moda en numerosas ocasiones. También se decía que era la diseñadora asiática más prometedora de los últimos tiempos. Sin embargo, cuando pensó en la entrevista que acababa de ocurrir, surgieron sentimientos encontrados en el corazón de Wenruo. Abuela Wen, saludó Chen Lu con una sonrisa en su rostro. Ella fue muy educada y cortés. Vicepresidente Chen Lu, es increíble verlo. En el pasado, te he visto en portadas de revistas, pero nunca esperé que te vieras aún mejor en persona, respondió la abuela Wen con amabilidad. Eres demasiado amable, abuela Wen. Mi profesor mencionaba a menudo tu nombre. De hecho, mi maestro dijo que eres uno de los diseñadores que más admira. No. Tu maestro es digno de mucho más respeto. Comparado con tu maestro, mis logros en ese entonces eran esencialmente nada. Abuela Wen, esta debe ser una de tus pinturas, ¿verdad? Chen Lu dijo mientras su mirada se posaba en una pintura en la sala de estar. Vaya. ¿Cómo te diste cuenta? He visto algunos de tus dibujos y pinturas. Por lo tanto, reconocí tus hábitos de pintura. Al escuchar estas palabras, la abuela Wen estaba increíblemente feliz. Después de todo, a todos les gustaba ser elogiados. Después de conversar un rato, la abuela Wen le presentó a Wenruo a Chen Lu. Vicepresidente Chen Lu, esta es mi nieta. Ella se llama Wenruo. Da la casualidad de que también estudia diseño. Hola, vicepresidente Chen Lu. Asistí a uno de tus desfiles de moda el año pasado. El espectáculo fue impresionante. Aunque ha pasado un tiempo desde entonces, todavía recuerdo el programa vívidamente. Wenruo bajó ligeramente la cabeza y saludó a Chen Lu muy cortésmente. Wenruo se comportó apropiadamente en la situación. No era demasiado tímida ni extravagante. Se comportaba como una joven de una familia acomodada.
Si no fuera por el caso de plagio, Chen Lu podría haber tenido una gran estima por esta joven. Es una pena que y, al escuchar esto, Chen Lu respondió cortésmente. Es un honor impresionar a su nieta. Cuando era niña, mi nieta a menudo me seguía cuando estaba pintando. Además, también aprendió a diseñar ropa, agregó la abuela Wen. Chen Lu entendió fácilmente las palabras de la abuela Wen. Sin embargo, fingió no entender. Como la señorita Wenru pudo aprender de usted, definitivamente logrará muchos logros en el futuro. Al escuchar esto, Wenru respondió modestamente. Soy bastante estúpido. Sería feliz si aprendiera el 30% de las habilidades de mi abuela. Chen Lu. Señorita Wenru, está siendo demasiado modesta. Luego, Chen Lu explicó el propósito de su visita a la abuela Wen. Abuela Wen, vine a verte hoy porque quería que me ayudaras con algo. Capítulo 939. Celos que se propagan locamente. 2. Si hay algo que necesites de mí, házmelo saber. La abuela Wen ya había adivinado que Chen Lu la visitó por algún motivo. Sin embargo, ella aún no había descubierto cuál era la razón. Soy muy optimista sobre el futuro de su nieta, Jian Jilin. Por lo tanto, quiero la oportunidad de cooperar con ella. Como no conozco bien a su nieta, espero que me la pueda presentar. ¿Qué? ¿Jian Jilin? ¿Chen Lu visitó hoy debido a Jian Jilin? Nunca en 1000 años Wenru esperó esto. Incluso la abuela Wen no esperaba esto. Estaba sorprendida de que el vicepresidente de Sofía la visitara hoy debido a su nieta. Pero, su nieta no estaba involucrada en la industria de la moda, ¿verdad? Vicepresidente Chen Lu, ¿está seguro de que está buscando a mi nieta Jian Jilin? La abuela Wen tuvo que confirmar la situación nuevamente. Esto fue para asegurarse de que Chen Lu no mencionara el nombre equivocado. Sí, estoy buscando a su nieta, la señorita Jian Jilin. ¿Por qué es ese el caso? Preguntó la abuela Wen. No pudo evitar sentir curiosidad. Bueno, nuestra compañía cree que la señorita Jian Jilin tiene mucho talento en el estudio de la medicina. Por lo tanto, queremos contratarla para que se convierta en la gerente de nuestro departamento de investigación y desarrollo de cosméticos médicos. Chen Lu fue lo suficientemente inteligente como para no mencionar que ella sabía que Jian Jilin era miembro del equipo de investigación y desarrollo de XDL. Ella solo mencionó que le gustó el talento y la experiencia médica de Jian Jilin. Chen Lu quería que Jian Jilin se uniera a Sofía, y ella quería que ella se convirtiera directamente en la gerente de su departamento de investigación y desarrollo de cosméticos médicos. Esto era algo que ni la abuela Wen ni Wenru esperaban. Esto, comenzó la abuela Wen. No estoy seguro si Jilin tiene el talento para esto. Solo conozco sus capacidades cuando se trata de realizar operaciones quirúrgicas. La señorita Jian Jilin fue elegida por el Hospital Laisen. Para ser miembro de su organización, es definitivo que su talento es extraordinario. En Sofía, necesitamos personas talentosas como ella, respondió Chen Lu con certeza. Al escuchar esto, la abuela Wen no supo cómo responder. Wenru preguntó en voz baja. ¿Sofía planea expandirse a la cosmética médica? Chen Lu sonrió antes de responder. Sí, lo hacemos. La cosmética médica es un buen campo. Sin embargo, existen barreras de entrada. Uno es la experiencia técnica, ya que no es fácil pasar la auditoría de la Administración Estatal de Alimentos y Medicamentos. Es diferente a los cosméticos generales. Por lo tanto, las personas ahora se inclinan cada vez más a comprar dichos productos. Wenru. Sé que mi prima tiene talento en el campo de la cirugía, pero es posible que no sepa mucho sobre cosmética médica. Me preocupa que ella no pueda asumir una tarea tan grande. Al escuchar esto, la sonrisa en el rostro de Chen Lu no cambió. Sin embargo, sus ojos se llenaron de un poco de burla. Si no fuera por el hecho de que ella sabía que Jian Jilin era parte del equipo de investigación y desarrollo de XDL, creería fácilmente en las palabras de Wenru. Parecía que su especulación anterior era correcta. La relación entre Wenru y Jian Jilin fue realmente mala. Chen Lu volvió a sonreír antes de decir, «Oh». La señorita Wenru parece bastante familiarizada con los logros de la señorita Jian Jilin en el estudio de la medicina. Wenru. Solo sé un poco.
A veces, escucho las conversaciones que suceden entre mis primos. Mi prima Jilin definitivamente tiene talento para realizar operaciones. Sus compañeros ni siquiera pueden competir contra ella. Sin embargo, siento que está menos involucrada en la cosmética médica y la investigación farmacéutica en general. Por lo tanto, es posible que no esté a la altura de tus expectativas. La abuela Wen escuchó hablar a Wenruo. No se atrevió a corregir las palabras de Wenruo. Después de todo, ella no sabía mucho sobre la carrera médica de su nieta. Capítulo 940. Celos que se propagan locamente. 3. Hasta el momento sabía que su nieta era un genio a la hora de realizar cirugías. Sin embargo, no escuchó mucho acerca de la experiencia de su nieta en la investigación médica. La sonrisa en el rostro de Chen Lu no disminuyó cuando dijo: «Está bien. Creo en las habilidades de aprendizaje de la señorita Jian Jilin. Creo que mientras esté dispuesta a aprender, también puede desempeñarse bien en esta área». Las palabras de Chen Lu hicieron que la sonrisa en el rostro de Wenruo se endureciera. Trató de hacer que no le importaran las palabras de Chen Lu. Sin embargo, no pudo evitar que los celos dentro de ella se extendieran salvajemente. Jian Jilin era alguien que no tenía nada que ver con la industria de la moda. ¿Por qué Sofía se encaprichó de ella? Incluso querían que se convirtiera en la directora de su departamento de investigación y desarrollo. Sin embargo, ella, ni siquiera pudo pasar la entrevista de Sofía. Esta discrepancia empeoró el estado de ánimo de Wenruo. Tenía un sabor amargo en la boca. Su cavidad oral y su abdomen estaban llenos de amargura. Cuando la abuela Wen escuchó los comentarios de Chen Lu, no pudo decir nada más. Después de todo, Chen Lu tenía fe absoluta en las habilidades de Jian Jilin. Ya que crees en las habilidades de Jilin, entonces confiaré en tu forma de ver las cosas. Además, también creo que mi nieta también tiene talento. Puedo ayudar con la introducción. Sin embargo, no puedo ayudar con nada después de eso. Si ella está dispuesta o no es su propia elección. Depende de ella decidir. Como su abuela, no puedo tomar decisiones por ella. La abuela Wen dijo todo por adelantado. Ella solo estaba ayudando con la presentación. Entiendo. Ya estoy muy feliz de que me puedas ayudar con la introducción. Naturalmente, me encargaré del resto yo mismo. Intentaré impresionar a la señorita Jian Jilin con mi sinceridad, dijo Chen Lu con una sonrisa. Luego, Chen Lu y la abuela Wen comenzaron a charlar ociosamente nuevamente. Sin embargo, ahora, su tema de conversación era todo sobre Jian Jilin. Siguieron hablando de lo excelente y talentoso que era Jian Jilin. La abuela Wen estaba increíblemente feliz cuando escuchó que otros elogiaban a su nieta. Los dos charlaron felizmente. Por otro lado, Wenruo sintió como si cada frase que decían fuera una espina en su corazón. Después de conversar un rato, finalmente acordaron que cuando la familia Jian viniera a cenar a la residencia Wen el fin de semana, Chen Lu también vendría. Allí, la abuela Wen le presentaría a Jian Jilin. Después de que Chen Lu se fue, Wenruo le preguntó a la abuela Wen: «Abuela, en tus ojos, ¿quién es mejor? ¿Yo o Jian Jilin?» Al escuchar esto, la abuela Wen se congeló por un momento. Luego, ella dijo: «Niña tonta. ¿Por qué haces esa pregunta? Los amo mucho a los dos». En términos de cercanía, definitivamente estaba más cerca de Wenruo. Después de todo, pasaba mucho más tiempo con ella. Sin embargo, también amaba a Jian Jilin. La apariencia de Jian Jilin era súper adorable y suave. Era incluso más linda que su madre. Entonces, Wenruo dijo con voz de llanto: «Entonces, ¿por qué les gusta más a todos ustedes que a mí? Incluso cuando era joven, todos preferían jugar con ella y no conmigo». Los celos sacaron a relucir toda la insatisfacción de Wenruo a lo largo de los años. La abuela Wen se sorprendió. Miró a los ojos de su nieta y preguntó: «Wenruo, ¿cómo puedes tener esos pensamientos?» A los ojos de la abuela Wen, Wenruo siempre había sido un niño comprensivo y de buen comportamiento. Por otro lado, Jian Jilin causó muchos más problemas. Wenruo fue esencialmente un excelente ejemplo de cómo se ve un buen niño. Sin embargo, recientemente, sus numerosos errores hicieron que todos se preocuparan mucho por ella. Capítulo 941.
La reunión de la familia Wen, 1, y ahora, ella estaba haciendo una pregunta tan inimaginable. Lo que Wen Ruo estaba haciendo era esencialmente pedirle a la abuela Wen que comparara su dedo índice con su dedo anular y le preguntaba qué dedo le gustaba más. Ustedes siempre la favorecieron. Yo era mucho más educado y comprensivo que ella. Sin embargo, solo porque se veía más linda y bonita que yo, a todos, incluidos nuestros hermanos, les gustaba más. Tú también hiciste esto. Cada vez que visitaba nuestra casa, le prestabas más atención. Solo te preocupabas por mí cuando ella no estaba cerca. La abuela Wen se sorprendió al escuchar esto. Ella nunca supo que su nieta tenía tales pensamientos. Había una mirada dolorosa en el rostro de la abuela Wen mientras intentaba explicarle la situación a Wen Ruo. Wen Ruo, te equivocas en esto. Todos también te aman. Es solo que Yiling era enfermizo y débil cuando era niño. Era mucho más pequeña que todos los niños de su edad. Por lo tanto, la cuidamos un poco más. Sin embargo, todo lo demás era igual. Los amamos a ambos por igual. Sin embargo, Wen Ruo se negó a escuchar la explicación de la abuela Wen. Se dio la vuelta para salir corriendo. De repente, la abuela Wen se dio cuenta de que los pensamientos de su amada nieta se desviaban de la norma. Los fines de semana, la abuela Wen invitaba a cenar a la familia Jian. La invitación se extendió a Jian Shuxin, Wen Nuan, Jian Yunao y Jian Jilin. Antes de aceptar la invitación, Wen Nuan lo pensó una y otra vez. Sin embargo, al final, sus padres y hermanos seguían siendo parte de la familia Wen. No pudo cortar las relaciones con las personas con las que tenía lazos de sangre. Esa gente la amaba y amaba a sus hijos. El conflicto fue momentáneo mientras que el amor familiar fue permanente. Wen Nuan no podía soportar ver a sus padres y hermanos sufrir por el conflicto familiar. No quería ver ninguna tristeza en sus rostros. Este fue especialmente el caso porque sus padres ya eran increíblemente mayores. La abuela Wen escuchó la sugerencia de la abuela Jian y decidió organizar una parrillada en su patio trasero. Ella invitó a un chef profesional a cocinar para ellos. Además, preparó varios juegos familiares. Esperaba que esto pudiera aliviar el conflicto y la tensión entre todos. Cuando la abuela Wen vio a Jian Jilin, amablemente tomó la mano de su nieta. Jilin, ¿has estado descansando últimamente? ¿Por qué te ves tan cansado? Últimamente, Jian Jilin estaba bastante cansado. Después de llevar a Sai Yunsen al hospital Laisen para un chequeo, estudiaba constantemente su corazón. Además, había muchos otros trabajos en sus manos. Todavía estaba trabajando en el caso médico de Qin Hongxi. Sorprendentemente, Wen Yan también bajó las escaleras para unirse a todos. Sin embargo, permaneció en silencio. Como resultado, no encajaba con la atmósfera. Wen Chen salió por la mañana para tratar asuntos relacionados con el trabajo. Sin embargo, por la noche, se apresuró a regresar para acompañar a todos los demás. Jilin, ven y mira esto. Wen Chen trajo un artículo algo viejo. La cosa no era grande. Estaba hecho de madera y tenía forma de ballesta. Una ballesta, dijo Jian Jilin. Los ojos de Jilin están tan buenos como siempre. Luego, Wen Chen preguntó, ¿puedes decir si se trata de una ballesta china o europea? Jian Jilin miró más de cerca la ballesta antes de decir, es una ballesta europea de la época medieval. Las ballestas europeas son bastante refinadas. Es diferente de los antiguos días chinos. Además, hay una marca de cruzadas en esta ballesta. Jajaja, eso es correcto. Tienes toda la razón. No hay nada de malo en lo que dijiste. Wen Chen estaba de muy buen humor estos días. Como se había comprometido con su carrera, se olvidó brevemente de su desagradable divorcio. Tío Wen, ¿de dónde sacaste la ballesta? Me lo regaló un amigo. No vale mucho. Sin embargo, es una buena decoración para tener alrededor. Capítulo 942. La reunión de la familia Wen. 2. Wen Chen estaba feliz de discutir cosas relacionadas con antigüedades con Jian Jilin y Wen Nuan. Cuando hablaba de estas cosas, se sentía increíblemente relajado. Le ayudó a olvidarse de la serie de cosas desagradables que habían sucedido recientemente.
En este momento, Wen Ruo, que estaba sentado junto a la abuela Wen, los miró sin comprender. Su puño estaba cerrado. Hoy, su madre no vino. Su familia estaba rota e incompleta. Durante los últimos meses, había sufrido tanto dolor y tanta irritación. Y, sin embargo, su padre sonreía y reía con Jian Jilin y los demás. Era como si no sintiera ningún dolor o tristeza. Era como si ella y su madre no fueran importantes para él. Y su abuela le dijo que ella también era amada. ¿Es así como su padre la amaba? Él no la amaba. Absolutamente no lo hizo. En este momento, Chen Lu se acercó. Se presentó como la alumna de la amiga de la abuela Wen. Cuando Chen Lu vio a Jian Jilin, la sonrisa en su rostro se volvió más brillante. Esta debe ser la señorita Jian Jilin. Es más bonita que en las fotos. Es como si acabara de salir de un cuento de hadas. ¡Qué chica tan encantadora! Chen Lu miró a Jian Jilin como si fuera un lobo que había tenido hambre durante una semana. Parecía como si estuviera mirando un gran trozo de carne fresca y jugosa. Al escuchar esto, Jian Jilin se agachó instintivamente. Su apariencia tímida y frágil no estaba en consonancia con su asombrosa fuerza y talento. Cuando Chen Lu vio esto, pensó para sí misma que si tuviera una hija así, definitivamente la mantendría oculta. No quería que un joven descarado le robara a su querida niña. La abuela Wen presentó a Chen Lu. Jilin, este es el vicepresidente Chen Lu. También es la diseñadora jefe de Sofía. Su maestro es un viejo amigo mío. Jian Jilin asintió con la cabeza. Su respuesta fue bastante fría. Parecía que no tenía intenciones de continuar la conversación con Chen Lu. No era que odiara a Chen Lu. Más bien, simplemente no estaba acostumbrada a chatear con personas con las que no estaba familiarizada. Sin embargo, era obvio que Chen Lu quería tener más conversaciones con Jian Jilin. Señorita Jian Jilin, ¿ha estado haciendo investigaciones farmacéuticas recientemente? Chen Lu preguntó con cautela. No, respondió Jian Jilin. Esta era la verdad. A partir de ahora, estaba enfocada en Qin Hongxi y Sai Junsen. Eran dos pacientes increíblemente importantes. Como resultado, no tuvo mucho tiempo para hacer otra investigación. La respuesta de Jian Jilin fue muy corta. Sin embargo, Chen Lu no se desanimó por la respuesta de Jian Jilin. Todavía tenía una sonrisa en su rostro y se mantuvo educada y amigable. Señorita Jian Jilin, ¿qué actividades de ocio disfruta? Preguntó Chen Lu. Decidió comenzar con algunos temas casuales. Lectura. Señorita Jian Jilin, ¿tiene alguna celebridad favorita o grupo de celebridades? Júpiter. Señorita Jian Jilin, ¿tiene planes de cambiar de trabajo? No. En realidad Sofía planea establecer un departamento de cosmética médica farmacéutica. Necesitamos una persona con talento para dirigir nuestro equipo de investigación y desarrollo. Nuestro equipo ejecutivo cree unánimemente que la señorita Jian Jilin es el talento que estamos buscando. Las palabras de Chen Lu fueron increíblemente sinceras y serias. Como Wen Chen, Jian Shuxing y Wen Noan no estaban al tanto de la situación, todos se congelaron. Nunca imaginaron esto. No voy a ir, se negó Jian Jilin sin rodeos. Chen Lu. Si la señorita Jian Jilin está dispuesta a formar parte de nuestra empresa, se le entregará el 80% de las ganancias netas del equipo de cosmética médica. Además, habrá un salario anual de 20 millones de dólares. Cuando los demás escucharon esto, todos se sorprendieron. La abuela Wen sabía que Chen Lu quería invitar a Jian Jilin a unirse a Sofía. Sin embargo, incluso ella no esperaba condiciones tan generosas. Capítulo 943. Bestia salvaje nacida de los celos. Esto esencialmente le estaba dando todas las ganancias a Jian Jilin. Esto significaba que Sofía era una mera plataforma para que Jian Jilin mostrara su talento. Al escuchar esto, el rostro de Wen Ruo se puso verde de celos. La actitud y las palabras de Chen Lu hacia Jian Jilin le hirieron profundamente el corazón. Al mismo tiempo, Jian Shuxin, Wen Noan y Jian Yunao también se sorprendieron por las generosas condiciones ofrecidas por Chen Lu. Además del sentimiento de sorpresa, la familia Jian también estaba algo preocupada. Wen Noan ya sabía que su hija estaba increíblemente ocupada con su carga de trabajo actual.
era casi imposible para ella asumir más trabajo. Sin importar las condiciones ofrecidas, ella no aprobaría que su hija aceptara un nuevo trabajo. Sin embargo, ella no expresó sus pensamientos. Después de todo, las decisiones de su hija ya no eran algo en lo que pudiera influir. Chen-Lu y Sofía no eran estúpidos. A partir de ahora, la compañía no tenía nada establecido para cosméticos médicos. Básicamente, estaban contratando a Jian Jilin para abrir un nuevo territorio para su negocio. Al hacerlo, podrían recuperar cuota de mercado y acumular clientes leales. Esto fue un impulso para toda su marca. Jian Jilin podría ayudarlos a superar este periodo de tiempo y crear una línea de producción completa. E incluso si esa cantidad de ingresos se le diera a Jian Jilin, Sofía podría obtener ingresos por otros medios. Sin embargo, Jian Jilin todavía se negó. Una vez más, no hubo vacilación en su voz. Vicepresidente Chen Lu, encuentre a alguien que esté mejor calificado que yo. Su voz era suave cuando dijo esto. Parecía que se sentía mal por rechazar la oferta de Chen Lu. Sin embargo, la actitud de su negativa seguía siendo muy firme. Sorprendentemente, Chen Lu no estaba enojado por la negativa de Jian Jilin. En cambio, dijo: No, está bien. No tienes que sentirte mal por rechazar mi oferta. Sofía no debe ser lo suficientemente buena para ti todavía. La actitud de Chen Lu hacia Jian Jilin fue tan amable que era casi increíble que esto estuviera sucediendo. Después de todo, era raro que una persona de su estatura y estatus le hablara a la generación más joven con una actitud tan humilde. Además, después de ser rechazada contundentemente, siguió siendo humilde y modesta. Wen Chen sonrió y dijo: Ah, Jilin es increíble. Incluso el vicepresidente Chen Lu piensa muy bien de usted. La familia Jian y la familia Wen deben prestar mucha atención a Jilin en el futuro. Ella no debe ser rogada por alguien. Wen Chen dijo estas palabras para aliviar la vergüenza de Chen Lu. Después de todo, Chen Lu era su invitado. Abuela Wen. Jilin es tan talentosa como su segundo hermano. Ambos son genios. Es totalmente normal que la gente piense muy bien de ellos. Vicepresidente Chen Lu, no se sienta desanimado. Jilin ha estado bastante ocupado últimamente. Incluso su rostro parece un poco demacrado. ¿Por qué no esperas hasta que esté menos ocupada? Tal vez entonces, ella aceptará tu oferta. Chen Lu. La abuela Wen tiene razón. No me rendiré tan fácilmente. Esperaré hasta que la señorita Jian Jilin esté un poco más libre. Entonces, volveré a molestarla. Espero que no le importe que la moleste. Y así, unos pocos resolvieron en broma la incómoda situación. Mientras todos los demás charlaban felizmente, nadie notó que la tez de Wenru se había vuelto increíblemente fea. Estaba increíblemente celosa de Jian Jilin. Estaba celosa de la actitud de Chen Lu hacia Jian Jilin. Estaba celosa de que la abuela Wen y Wen Chen elogiaran constantemente a Jian Jilin. Estaba celosa de que todos a su alrededor fueran felices. ¿Por qué? Porque fue Jian Jilin. Era mejor que Jian Jilin. En el pasado, ella solía ser la que todos elogiaban durante las reuniones familiares. Y ahora, Jian Jilin le quitó todo. No consiguió el puesto de sus sueños en Sofía. Y, sin embargo, Sofía le rogó a Jian Jilin que se uniera a ellos. Luego, los ojos de Wenru se detuvieron en la ballesta que Wen Chen trajo a casa. De repente, levantó la ballesta y apuntó a Jian Jilin, que estaba sentado en silencio. Durante la demostración anterior, Wen Chen había cargado una flecha en la ballesta. Capítulo 944. Arriesgando su vida para salvarla de ella. Nadie esperaba que Wenru hiciera esto. En el momento en que recogió la ballesta, todos se preguntaron qué iba a hacer. Sin embargo, subestimaron lo que los celos y la locura podían hacerle a una persona. Wenru había sido consumido por la envidia y el odio. Sus ojos estaban llenos de resentimiento mientras miraba a Jian Jilin. Una vez que recogió la ballesta, apuntó la ballesta a Jian Jilin y apretó el gatillo. No hubo vacilación alguna. La flecha se separó de la ballesta y se dirigió directamente a Jian Jilin. Aullido. Como nadie anticipó esto, no hubo tiempo para reaccionar. Para cuando todos vieron esto, una flecha ya había sido perforada en un cuerpo.
La sangre fluyó del cuerpo que fue atravesado por la flecha, sin embargo, no era el cuerpo de Jian Jilin. Jian Jilin miró a la persona frente a ella, Wenyan. Su silla de ruedas se movía muy rápido. En ese instante, movió su silla de ruedas para colocarse entre ella y la flecha. Jian Jilin miró fijamente a Wen Yan. Se olvidó por completo de su trabajo como médico. La flecha que atravesó el pecho de Wen Yan estaba goteando sangre justo enfrente de Jian Jilin. Una gota de sangre de la flecha aterrizó en la mano de Jian Jilin. Wen Yan también estaba mirando a Jian Jilin. Extendió la mano para acariciar suavemente su cabeza. Sin embargo, a la mitad de esa acción, su brazo cayó abruptamente. Wen Yan se había desmayado. Se derrumbó en su silla de ruedas. Había cambiado Wen Yan. Ya no era ese joven feliz. Sin embargo, hizo lo que ese joven feliz hubiera hecho. Ese verano, Wen Yan se apresuró a proteger a Jian Jilin, quien se cayó del árbol de arrayán. Justo ahora, no dudó en correr frente a Jian Jilin para bloquear una flecha para ella. Wen Yan hizo ambas cosas. Unían. La mayoría de la gente se reunió a su alrededor presa del pánico. Mientras algunos de ellos verificaban el alcance de la lesión de Wen Yan, el resto restringió los movimientos de Wen Ruo. Wen Ruo entró en pánico antes de dejar caer la ballesta con miedo. Cuando vio que la sangre fluía de Wen Yan, finalmente se dio cuenta de lo que hizo. No, y yo no quise hacerlo. Wen Ruo intentó defenderse. Sin embargo, las personas que la sujetaron fueron Jian Shuxing y Jian Yunao. No les importó esta supuesta explicación de Wen Ruo. Wen Yan fue recogido por la ambulancia y llevado de urgencia al hospital. Sai Yunsen también llegó con la ambulancia. Tan pronto como llegó, envolvió sus brazos alrededor de Jian Jilin. Sus brazos la rodearon con fuerza. Era como si ella estuviera a punto de desaparecer de él en cualquier momento. Después de un rato, Sai Yunsen soltó a Jian Jilin. Después de soltarla, recorrió con sus fríos ojos a la familia Wen. En la sala de estar de la residencia Wen, las expresiones de todos eran muy graves. Wen Ruo todavía estaba allí. Su rostro estaba pálido mientras estaba intercalada entre los guardaespaldas de Jian Jilin. ¿Ya llamaste a la policía?, preguntó Sai Yunsen. La abuela Wen abrió la boca para rogarle a Sai Yunsen. Joven maestro Sai, ¿sería posible no contactar a la policía? A estas alturas, el rostro de la abuela Wen estaba lleno de lágrimas. No, respondió Sai Yunsen. No le importaban los pensamientos de la abuela Wen. En cambio, se dio la vuelta para ordenar a sus hombres que se pusieran en contacto con la policía. Jian Jilin miró enojado a Wen Ruo. Esta era una mirada que Jian Jilin nunca había mostrado. Nunca antes había sentido esta ira. Por cuanto deliberadamente intentaste lesionar a alguien y le causaste una herida grave, serás sancionado con pena privativa de libertad no menor de 3 años ni mayor de 10 años. Sin embargo, esto parece un intento de asesinato. La pena por eso es la muerte, la cadena perpetua o más de 10 años de prisión. Capítulo 945. La retribución de Wen Ruo. 1. Al escuchar esto, Wen Ruo se asustó. No. No. No llames a la policía. Sé que hice algo mal. Te lo ruego. No me atreveré a hacer algo así de nuevo. Wen Ruo suplicó repetidamente clemencia. Luego, Wen Ruo se arrodilló frente a su abuela. Abuela, no dejes que me lleven. No quiero ir a la cárcel. El rostro de la abuela Wen se llenó de lágrimas. Sin embargo, ¿qué podía hacer ella? Cuando Jian Shuxing escuchó esto, le dijo a la abuela Wen. Madre, Wen Ruo es tu nieta. Pero, ¿qué pasa con Wen Yan? No es tu nieto. Todavía está en la sala de emergencias. Ni siquiera sabemos si va a sobrevivir a esto. Si muere, Wen Ruo es un asesino. Habría asesinado a tu nieto. La abuela Wen se atragantó con las lágrimas cuando pensó en Wen Yan. Mientras pensaba en esto, sus piernas comenzaron a debilitarse. El abuelo Wen la levantó apresuradamente. Luego, dijo con mucha dificultad. Nosotros dos no vamos a tratar este asunto. Vamos a ir al hospital ahora para cuidar de Yan. Ustedes se encargan del resto. Viejo, comenzó la abuela Wen mientras miraba a su esposo. Vámonos. ¿Se atreve a matar a alguien?
¿Por qué sigues protegiéndola? Ya no podemos protegerla. Que no vale la pena. Ian todavía está en la sala de emergencias. Deberíamos esperar fuera de la sala de emergencias y esperar noticias. Los ojos del abuelo Wen estaban rojos. Estaban llenos de lágrimas, sin embargo, se negó a dejar que fluyeran frente a la generación más joven. Aunque estaba dolorido, tomó la decisión más racional. Nadie sabía lo difícil que era mantener la racionalidad y la cordura en este momento. Nadie sabía que el corazón del abuelo Wen también estaba goteando sangre. Sin embargo, tenía que ser racional. Esto se debió a que él era el jefe de la familia Wen. La abuela Wen miró por última vez a Wen Ruo, que estaba arrodillado en el suelo antes de que su esposo la sacara de la sala de estar. Abuela. Abuela, no te vayas. Abuela, sálvame. Wen Ruo gritó mientras observaba a la única persona que estaba dispuesta a protegerla salir de la habitación. Ella se volvió más y más asustada. De hecho, intentó dar un paso adelante, sin embargo, las guardaespaldas femeninas de Jian Jilin la empujaron hacia abajo. Entonces, Wen Ruo se dio la vuelta para rogarle a su padre. Padre, por favor, sálvame. No quiero ir a la cárcel. No puedo ir a la cárcel. Definitivamente estaba poseído por algún demonio justo ahora. Tienes que creer en mí. Debes creerme. Desde el incidente, Wen Chen se había derrumbado en el sofá. No pudo decir una sola palabra. Era como si estuviera hechizado por algo. Wen Chen se negó a creer lo que vio. Esta era su hija. Y sin embargo, su hija era un demonio asesino. La conmoción, el miedo, la ira y todo tipo de emociones lo invadieron. Padre, por favor di algo. Di algo. Wen Ruo se arrodilló frente a Wen Chen y tiró de sus manos. Era como si estuviera orando para que él la protegiera en este momento. Sin embargo, Jian Jilin se acercó y levantó el pie para alejar a Wen Ruo de Wen Chen. Wen Ruo fue pateado al suelo y miró a Jian Jilin con horror. Jian Shuxin, Wen Nuan y Jian Yunao quedaron conmocionados por las acciones de Jian Jilin. Esta fue la primera vez que Jian Shuxin y Wen Nuan vieron a su hija patear o golpear algo. Entonces, Jian Jilin volvió a levantar el pie. Esta vez, apuntó a la cara de Wen Ruo. La suela de su zapato estaba presionada contra la cara de Wen Ruo. Ella hizo esto sin ninguna piedad. Jian Jilin. Suéltame. Suéltame y sé que hice algo mal y me equivoqué y Wen Ruo intentó mover su cuerpo. Sin embargo, fue sujetada por las guardaespaldas de Jian Jilin. Jian Jilin no era pesado. Como resultado, la fuerza de pisar la cara de Wen Ruo no fue suficiente para hacerla sufrir. Esto también lo sabía Jian Jilin. Y así, tomó un tenedor de una mesa de café cercana y se agachó junto a Wen Ruo. Capítulo 946. La retribución de Wen Ruo. 2. Al ver esto, Jian Shuxin, Wen Nuan y Jin Yunao estaban aterrorizados. Rápidamente corrieron hacia adelante para detener a Jian Jilin. Wen Nuan. Jilin, por favor no hagas eso. Te lastimarás si la lastimas a ella. Sin embargo, los guardaespaldas que trajo Sai Yunsen restringieron el movimiento de Jian Shuxin, Wen Nuan y Jin Yunao. Todo en la sala de estar de la residencia Wen ahora estaba controlado por Sai Yunsen. Jian Shuxin. Joven maestro Sai, no impediremos que Jilin le dé una lección a Wen Ruo. Sin embargo, no queremos que se lastime en el proceso de hacerlo. No vale la pena lastimarse por una persona así. Cuando escuchó esto, Sai Yunsen respondió. Ella sabe qué hacer y qué no hacer. La forma en que Jian Jilin sostenía el tenedor asustó a Wen Ruo. Jian Jilin, no actúes imprudentemente. Wen Ruo gritó mientras miraba a Jian Jilin. Sintió como si el tenedor pudiera clavarse en su cuerpo en cualquier momento. No te muevas, ordenó Jian Jilin. A pesar de que le dijeron esto, Wen Ruo continuó retorciéndose y moviéndose. Intentó levantarse del suelo. Sin embargo, las guardaespaldas femeninas de Jian Jilin la sujetaron de inmediato. Era como si sus brazos y piernas estuvieran clavados al suelo. Ella no podía moverse en absoluto. El tenedor de Jian Jilin se acercó lentamente a Wen Ruo. Aunque la punta del tenedor estaba afilada, no era una cuchilla. Por lo tanto, a menos que se usara una fuerza extrema, no perforaría la piel del cuerpo humano.
Los movimientos de Jian Jilin eran lentos y la fuerza que usaba estaba bien controlada. Ahí, Wenruo dejó escapar un grito de dolor. Jian Jilin usó la punta del tenedor para infligir dolor a Wenruo. Aunque su piel no estaba perforada y no se veía sangre, el dolor aún era increíble. Al ver esto, Jian Shuxin, Wen Nuan y Jin Ayunao se sorprendieron. Sin embargo, al mismo tiempo, dejaron escapar un suspiro de alivio. Después de 10 segundos de gritos, Jian Jilin levantó la mano. El tenedor fue retirado del cuerpo de Wenruo. Cuando Wenruo asumió que Jian Jilin había terminado de castigarla, secretamente se sintió aliviada. Sin embargo, Jian Jilin movió el tenedor a otra posición antes de volver a presionar. Ahí. Wenruo solo logró descansar 2 segundos antes de que otro estallido de dolor le hiciera gritar. Luego, 10 segundos después, Jian Jilin movió el tenedor a otro lugar. Este castigo esencialmente hizo que Wenruo gritara continuamente de dolor. Como Jian Jilin entendió la estructura y la anatomía del cuerpo humano, supo dónde presionar. Esos puntos de presión causarían dolor pero no causarían daño permanente a Wenruo. Además, sabía cuánta fuerza usar para asegurarse de que la punta del tenedor no perforara la piel de Wenruo. Cerca del final del castigo, la voz de Wenruo comenzó a volverse ronca por los gritos. Su cuerpo también estaba cubierto de sudor frío. Sé que hice lo incorrecto, lo siento mucho, por favor, déjame ir, Wenruo suplicó débilmente. Jian Jilin guardó el tenedor. Era casi la hora de que llegara la policía. Luego, Sai Yunsen le entregó la mochila de Jian Jilin. Una vez más, Jian Jilin sacó una botella que no estaba claramente etiquetada. Sai Yunsen estaba bastante familiarizado con la botella. La última vez, lo usaron en Oikiroi. El medicamento en esta botella podría tratar lesiones. Además, el efecto de la medicina fue bastante milagroso. Podría reducir la hinchazón y hacer que pareciera que no se ha infligido ningún castigo. Sin embargo, la aplicación del medicamento fue muy dolorosa. Se sentía como si le clavaran agujas en la piel. Jian Jilin sumergió un hisopo de algodón en la medicina. Luego, aplicó suavemente el medicamento en las áreas sobre las que ejerció presión. No había piel rota. Sin embargo, a medida que se aplicaba presión, era probable que aparecieran moretones. Su medicina evitó que aparecieran esos moretones. Tan pronto como el hisopo de algodón tocó la piel de Wenruo, volvió a gritar. Esto fue aún más doloroso que el castigo que acababa de ocurrir. Capítulo 947. La retribución de Wenruo, 3, era como si innumerables agujas estuvieran siendo apuñaladas en su piel. El dolor fue suficiente para hacerla desesperarse. Quería escapar pero no podía. Jian Jilin, me equivoqué, por favor, déjame ir, te lo ruego, Wenruo le suplicó a Jian Jilin con voz débil. Sin embargo, el rostro de Jian Jilin permaneció inexpresivo e indiferente. El dolor duró 5 minutos más. Al final, Wenruo ya no podía emitir ningún sonido. Tenía tanto dolor que su conciencia comenzó a desdibujarse. Ella estaba en absoluto dolor y miseria. En ese momento, se escuchó una sirena de policía. Jian Jilin ya había terminado de castigar a Wenruo. Justo ahora, Wenruo asumió que su dolor había terminado. Sin embargo, no se dio cuenta de que su dolor acababa de comenzar. La policía se acercó a Wenruo y le preguntó qué había pasado. No quiero ir a la cárcel. No quiero ir a la cárcel. Wenruo gritó. Estaba aterrorizada. Su mente le decía que huyera. Sin embargo, ella no tenía la fuerza para huir. E incluso si tuviera la fuerza para huir, la policía ya estaba aquí. ¿A dónde podría siquiera escapar? Wenruo siseó y gritó con su voz ronca. Sin embargo, nadie vino a ayudarla. Luego, la policía le puso las esposas a Wenruo. Sé que hice algo incorrecto, sé que me equivoqué, dijo Wenruo. Ella admitió repetidamente su error. Lo único que quedaba en la cabeza de Wenruo era arrepentimiento. En ese entonces, estaba loca de celos. Ella solo quería que Jian Jilin muriera. Parecía que si Jian Jilin moría, todos sus problemas se resolverían. Sin embargo, en el momento en que vio sangre, se aterrorizó.
Luego, cuando pensó en ir a la cárcel, sintió que su mundo colapsaba y se derrumbaba a su alrededor. Si solo disculparse pudiera lograr algo, ¿por qué necesitamos a la policía? Le preguntó el policía a Wenruo. ¿Y por qué no piensas en el bien y el mal antes de intentar asesinar a alguien? No. No. No quiero ir a la cárcel. Wenruo gritó. Sus ojos estaban llenos de miedo. ¿Ahora tienes miedo? Preguntó el policía. Yo, tartamudeó Wenruo. Ella no sabía qué decir. Bueno, ya que lo hiciste, ahora tienes que asumir las consecuencias. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Wenruo preguntó con voz temblorosa. Al menos 3 años de cárcel. A lo sumo, una pena de muerte. El juez de la corte decidirá qué tipo de castigo recibirás. Al escuchar las palabras pena de muerte, Wenruo se quedó completamente flácido. Toda su fuerza abandonó su cuerpo. Y al menos 3 años. Iba a ir a la cárcel. El policía sacudió la cabeza con impotencia mientras recogían a Wenruo y la arrastraban a su vehículo. Iba a enfrentar un proceso penal. No importaba si Wenian iba a presentar una demanda contra ella o no. De cualquier manera, iba a ser responsable de sus acciones. Lo que le esperaba era un mínimo de 3 años de cárcel. Después de que se llevaron a Wenruo, Jian Jilin se dio la vuelta para abrazar a Sai Yunsen. Sus brazos rodearon con fuerza la cintura de Sai Yunsen. Durante su tiempo como médico, Jian Jilin había visto innumerables pacientes. Algunos habían sufrido accidentes automovilísticos y otros portaban enfermedades infecciosas. De hecho, hubo algunos pacientes que sufrieron daños en los órganos. También había visto diferentes cadáveres. Cadáveres que habían sido hundidos en el agua, cadáveres quemados por el fuego, cadáveres a los que les faltaba un brazo o una pierna, cadáveres que se estaban pudriendo e incluso cadáveres gravemente mutilados. Sin embargo, nunca antes había sentido miedo. En ese entonces, era como si estuviera mirando cosas de otro mundo. Sin embargo, hoy, sintió miedo. Sintió miedo cuando vio esa flecha. Sintió miedo al ver esas gotas de sangre. Para Jian Jilin, la lesión de Wenian fue diferente a otras lesiones. Como resultado, no sabía cómo manejar tal emoción. Sin embargo, sabía que se sentía más a gusto cuando abrazó a Sai Yunsen. Los brazos de Sai Yunsen también estaban alrededor de Jian Jilin. Podía sentir el miedo de la persona en sus brazos. Capítulo 948. Operación quirúrgica de Wenian. 1. Aunque parecía ser indiferente a muchas cosas, eso no significaba que en realidad fuera indiferente a lo que había sucedido. Wenian bloqueó la flecha para ella. Se lesionó frente a ella. Esta serie de eventos hizo que Jian Jilin se aterrorizara increíblemente. Este incidente no tuvo nada que ver con cuántas cirugías había realizado o cuántos cadáveres había visto. El corazón de Sai Yunsen también estaba dolorido. Sabía que la persona en su abrazo no era buena para expresar sus emociones. Por lo tanto, cada vez que estaba asustada o triste, silenciosamente cargaba con todo por sí misma. E incluso en este momento, ella solo podía abrazarlo. Se negó a decir una sola palabra para expresarse. Jian Shuxin, Wen Nuan y Jian Yunao estaban junto a Sai Yunsen y Jian Jilin. Sabían que Jian Jilin estaba aterrorizado por lo que sucedió hoy. A pesar de actuar duro y aterrador frente a Wenruo, el corazón de Jian Jilin todavía era increíblemente frágil. Y, sin embargo, cuando estaba asustada, instintivamente eligió buscar a Sai Yunsen y no a ellos. Esto hizo que Jian Shuxin y Wen Nuan se sintieran un poco tristes. Querían consolar a su hija pero no sabían por dónde empezar. Los pensamientos de Jian Jilin fueron traídos de vuelta por el timbre de su teléfono. Li Suojia la estaba llamando. Jian Jilin respondió rápidamente a su teléfono. Ya hemos llegado al hospital. Lo trasladaremos al hospital. Otro helicóptero vendrá a recogerte. De acuerdo. Antes de que la ambulancia llegara a la residencia Wen, Jian Jilin ya se había puesto en contacto con Li Suojia. Tan pronto como Li Suojia se enteró de la situación, inmediatamente movilizó uno de los helicópteros de emergencia del hospital Laisen. Previamente, el helicóptero había estado estacionado en una provincia vecina. Como resultado, el helicóptero no tardó mucho en ser despachado.
Además, había mucho equipo médico de emergencia en el helicóptero. De hecho, el equipo del helicóptero era mejor que el de un hospital ordinario. Para comenzar el tratamiento lo antes posible, cuando Lee Suo-hya recogió a Wen Yan, e inmediatamente se dirigieron al hospital Laisen. Y así, Hyun Jilin estaba siendo recogido por otro helicóptero. Wen Yan no sabía cuánto tiempo había estado inconsciente. Cuando se despertó, había un hombre desconocido parado frente a él. «Hola, ¿estás despierto?», el hombre le dijo a Wen Yan. El hombre tenía una sonrisa juguetona en su rostro. No parecía un médico de un hospital normal. Sin embargo, vestía una bata blanca. Wen Yan miró a su alrededor. Notó que estaba en una habitación que estaba pintada de blanco. La habitación estaba llena de varios dispositivos electrónicos. Wen Yan no había visto estos dispositivos electrónicos antes. No era la primera vez que estaba hospitalizado. Después de todo, desde ese accidente automovilístico, él era un visitante habitual del hospital. Había pasado por muchos tratamientos y, sin embargo, nunca antes había visto tales dispositivos electrónicos. Además, había muchos tubos y cables conectados a su cuerpo. Estos tubos y cables parecían estar conectados a esos dispositivos electrónicos. Después de observar su entorno, Wen Yan confirmó que estaba en un hospital. Sin embargo, este hospital era diferente de los otros en los que había estado. ¿Quién eres tú?, Wen Yan le preguntó a la única otra persona en la habitación además de él. Yo. Oh, soy Liu Ting. Soy doctor. ¿Dónde estoy? Estás en un hospital. Tu cuerpo fue atravesado por una flecha. Naturalmente, tuvo que ser enviado al hospital para recibir tratamiento de emergencia. Aunque tienes mucha suerte. La flecha solo atravesó tu pulmón. Si la flecha atravesó tu corazón, entonces probablemente estarías muerto antes de que te alcancemos. Gracias. Wen Yan no estaba muy feliz de que le salvaran la vida. Después de todo, para él, la diferencia entre estar lisiado y muerto no era muy grande. Liu Ting notó la mirada en el rostro de Wen Yan. Hizo una pausa por un momento antes de que sus cejas se arquearan. El hospital en el que estás ahora está ubicado en el mar. Se llama Hospital Laisen. Y sí, es el misterioso hospital sobre el que todo el mundo ha estado especulando. Mucha gente asume que el nombre es una traducción fonética. Sin embargo, no lo es. En cambio, la viene de otoño, ahí viene de la palabra mar y sen viene de la palabra bosque. En esencia, se puede interpretar como una isla boscosa en el océano que se hizo realidad. Capítulo 949. Operación quirúrgica de Wen Yan, 2. En realidad, Wen Yan no preguntó nada. En cambio, Liu Ting dijo todo por sí mismo. ¿Quieres preguntar a quién se le ocurrió un nombre tan extraño? Naturalmente, es nuestro decano. Ella siempre elige esos nombres. Como los forasteros no conocen el origen del nombre del hospital Laisen, especulan sobre lo que significa el nombre del hospital. Algunos incluso creen que el nombre del hospital esconde un secreto asombroso. De hecho, algunas personas llegaron a extremos al analizar el nombre del hospital. Por alguna razón, creían que el nombre de nuestro hospital tenía algo que ver con la identidad de nuestro decano. Yo no pregunté y sí, sé que no preguntaste. Sin embargo, debes tener muchas dudas y preguntas, continuó Liu Ting. Por ejemplo, ¿sabía que nuestro hospital ha realizado muchas investigaciones sobre la paraplegia? Tan pronto como escuchó esto, la expresión de Wen Yan cambió. Wen Yan se volvió para mirar a Liu Ting. Esta fue la primera vez que miró seriamente al hombre frente a él desde que se había despertado. Ja, se rió Liu Ting. Parece que estás interesado en aprender sobre esto. ¿Realmente han realizado investigaciones en esa área?, preguntó Wen Yan. Por supuesto. También podemos realizar cirugía para daños en la columna. Cuando ocurrió el accidente automovilístico, mi médico me dijo que no había ningún médico en el mundo que pudiera tratar mi condición. ¿Hace cuánto fue tu accidente automovilístico? 9 años. ¿Sería el nivel médico hace 9 años el mismo que ahora? Sin mencionar que los logros médicos y la experiencia del hospital Laisen están muchos años por delante de los demás. Cuando Liu Ting vio a Wen Yan mirándolo desconcertado, la sonrisa en su rostro se amplificó.
También había un toque de suficiencia en esa sonrisa. Liu Ting continuó diciendo. Para curar su condición, la clave es reparar y reconstruir las conexiones nerviosas en su columna vertebral. La columna vertebral no solo es el centro neurálgico de todas las funciones corporales, sino que también es responsable de transmitir señales a tu cerebro. Si los nervios de la columna están dañados, la señal se interrumpe. Es por eso que la mitad inferior de tu cuerpo está paralizada. Sin embargo, tenemos un biólogo muy talentoso en nuestro hospital. Ha creado neuronas artificiales que son muy útiles para reparar tales daños. Junto con las habilidades de otros médicos en nuestro hospital, es muy posible que se recupere. Liu Ting le explicó a Wen Yan que existía la posibilidad de curar su condición. Además, afirmó que el hospital Laisen ya cuenta con la tecnología para hacerlo. Sus palabras le dieron esperanza a Wen Yan. Durante muchos años, había esperado esto. La condición del tratamiento de su hospital es que el paciente tiene que pagar el 60% de sus activos, no. Estoy dispuesto a hacerlo. ¿Qué otras condiciones tienes? Wen Yan sabía que el hospital Laisen era muy exigente a la hora de elegir a los pacientes. Incluso si estuviera dispuesto a renunciar a sus bienes, no necesariamente lo aceptarían como paciente. Estaba dispuesto incluso a renunciar a toda su fortuna a cambio de poder volver a vivir una vida normal. Sin embargo, estaba dispuesto el hospital Laisen a aceptarlo como paciente. Al escuchar esto, Liu Ting comenzó a reír. Wen Yan frunció el ceño cuando vio esto. No pensó que dijo nada divertido. ¿Qué otras condiciones se requieren? Wen Yan repitió su pregunta. Quería una respuesta clara. Quería saber si podía o no lograr las condiciones enumeradas por el hospital Laisen. No le gustaba estar en suspenso. Después de reírse un poco más, Liu Ting declaró un hecho que dejó atónito a Wen Yan. En realidad, esa cirugía tuya ya se ha realizado. Wen Yan quedó atónito durante mucho tiempo. Después de un rato, finalmente logró decir. ¿Qué dijiste? Cuando vio la expresión de asombro en el rostro de Wen Yan, Liu Ting se rió alegremente. ¿Estás sorprendido? ¿No es esto increíble? ¿Estás bromeando? Preguntó Wen Yan. Liu Ting sonrió y explicó. Bueno, mientras lidiamos con la flecha que se atravesó en su cuerpo, también manejamos la cirugía de columna. Después de todo, estabas bajo anestesia general. Acabamos de terminar la cirugía, ahorra tiempo. Capítulo 950. Operación quirúrgica de Wen Yan, 3. Eso es imposible y ¿cómo podría ser la operación de cirugía de columna y bueno, ¿por qué no lo experimentas por ti mismo? Mientras decía esto, Liu Ting caminó hacia el final de la cama. Levantó la manta y pellizcó el dedo del pie de Wen Yan. Un sentimiento doloroso, fue doloroso, le dolía el dedo del pie. Después de quedar parapléjico, perdió toda sensibilidad en la mitad inferior de su cuerpo. Y ahora, sintió la presencia de sus pies. En estos 9 años, no había sentido nada. No te emociones. Tómalo con calma. Por favor, tómalo con calma. No puedes moverte todavía. Todavía tienes heridas en tu cuerpo. Liu Ting le recordó apresuradamente a Wen Yan. No quería que Wen Yan hiciera una voltereta en la cama del hospital. Luego, Liu Ting le dijo a Wen Yan. Aunque tu columna vertebral ha sido reparada, aún pasará mucho tiempo antes de que puedas volver a caminar. Tus piernas no se han movido en mucho tiempo. Incluso si tiene masajes regulares, ha habido una atrofia muscular significativa. Como resultado, no será fácil levantarse de nuevo. Hacer algo más. Hacerlo. Cualquier cosa. Solo quiero sentir la presencia de mis piernas. Wen Yan dijo emocionado. Sus ojos también brillaban de emoción. Al escuchar esto, Liu Ting dijo. Está bien. Tú pediste esto. Luego, Liu Ting sacó un bolígrafo y le hizo cosquillas en el pie a Wen Yan varias veces. Él podía sentirlo. Finalmente podía sentir sus piernas de nuevo. Cuando Liu Ting vio la mirada en el rostro de Wen Yan, de repente pensó en hacer algo descarado. Liu Ting levantó un poco más la manta y agarró uno de los pelos de las piernas de Wen Yan. Luego, lo tiró. Sin embargo, como no escuchó el grito de dolor de Wen Yan, Liu Ting estaba un poco decepcionado.
Después de una pausa, preguntó. ¿No sientes dolor? Hago. Sin embargo, Wen Yan estaba increíblemente feliz. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Oh Dios mío. Sé que es doloroso, pero no es necesario que llores, ¿de acuerdo? Liu Ting dijo mientras le entregaba un pañuelo a Wen Yan. Por favor, sécate las lágrimas. Gracias. Después de mucho tiempo, Wen Yan finalmente se calmó y recordó agradecer a Liu Ting. No necesitas agradecerme. Si quieres agradecer a alguien, agradece a los 3 médicos que te operaron. Pasaron 13 horas enteras en esta operación quirúrgica. Esto significa que, a partir de ahora, 2 de ellos todavía están profundamente dormidos. Estoy dispuesto a darles todos mis bienes a los 3, dijo Wen Yan. Eso no es necesario. No quieren tus bienes, respondió Liu Ting con una sonrisa. ¿Ya has pagado tus gastos médicos? ¿Qué quieres decir? Liu Ting señaló la ubicación de la lesión en el pecho de Wen Yan. Luego, dijo. Tomaste una flecha para Jilin. Jilin realizó la cirugía por ti. Ella es una de los 3 médicos que realizaron la operación. Y ella tenía el papel más importante, explicó Liu Ting. Debes haber oído hablar de sus habilidades quirúrgicas antes. Ella es la única en este mundo que puede realizar tal operación. Naturalmente, necesita la ayuda de otros 2 médicos para insertar las neuronas artificiales codificadas. Wen Yan se quedó en silencio. Luego, Liu Ting le dijo a Wen Yan. También conoces al biólogo que creó las neuronas artificiales. Es tu primo, Jian Junmo. Es uno de los otros médicos que te operaron. Jian Junmo y Jian Jilin le hicieron la operación quirúrgica y, después de registrar esto, Wen Yan sonrió. Sin embargo, sus ojos estaban todos llorosos. Oye. No llores. ¿Por qué estás llorando de nuevo? Eres un hombre. ¿Por qué te gusta llorar tanto? Ya que estás feliz por esto, ¿no deberías estar sonriendo? No llores. Es feo llorar. Además, si estás llorando, Jilin y el hermano Junmo pensarán que te estoy intimidando o algo así.